Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, ¿no? Gracias por estar acá. Entiendo que vamos a ver un grupo de personas aquí bueno, vamos a estar todos como juntos, ¿no? Hay un grupo de personas que están en Zoom y hay otro grupo de personas que están en YouTube. Entonces, gracias a todos por estar acá. Lo primero que les voy a decir es que no les vamos a vender nada, ¿no? Es decir, estos espacios de impuestos con votos no son para vender nada, porque habitualmente uno va a los espacios y al final, no sé, terminan como vendiéndole algo a uno. Entonces, estamos tratando de crear, no hay Herbalife, estamos tratando de crear un espacio como cada mes para que hablemos como muy casualmente de algo que corresponda, ¿no? Algo que tengamos ahí como cerca por revisar. En nuestra agenda habíamos organizado primero declaración anual del régimen simple de tributación. No sé, porque en ese orden lo hicimos, ¿no? Pero esperábamos como contar hoy con el formulario 260 montado en el portal de la DIAN y justamente estaba validando ahorita antes de ingresar acá, estaba validando aquí y no, todavía no es posible. Hay algún tipo de error, pero es diferente al error que aparecía esta mañana, porque esta mañana simplemente el error era que no estaba montado el borrador. Sí, que no había formulario disponible. Pero ahorita, antes de entrar acá, me demoré un poquito para entrar a saludarlos justamente por eso, porque ahora el error es otro. Igual, pues, no importa, pues no nos vamos a orar por eso. Entonces, la idea de estos espacios que sean como bastante conversados, bastante charlados, la DIAN siendo la DIAN, un saludo a toda la gente que se conecta por acá, la DIAN siendo la DIAN efectivamente, ¿no? Como raro el tema, incluso estaba conversando con unos amigos que trabajan allá y también como raro, no sé, pues normalmente son mucho más rápidos en ese tipo de cosas, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conversar acerca de esa declaración anual del régimen simple de tributación y a mirar desde nuestra experiencia y ojalá ustedes puedan participar y levantar la mano y comentar y decir, mira, que a mí me pasó esto en la medida que vayamos avanzando. Entonces, como el ejercicio lo vamos a hacer desde la declaración del 260, pues voy a tener como el formulario 260 ahí como para tener una guía sobre lo que vamos a ir conversando. Y si usted quiere ir tomando como apuntes, porque a lo mejor hay una persona acá que es su primera declaración de esta del régimen simple de tributación, tomando apuntes como yo recomiendo que se haga, ¿no? Al menos como lo hago yo, que puede servir de algo, yo puedo aprender de ustedes porque a lo mejor alguien lo hace de una forma mejor que yo. Entonces vaya tomando ahí como apunte y entre todos vamos construyendo ese, esa mejor forma de evitar errores en la preparación de la declaración anual del régimen simple de tributación. Bien, entonces voy a ir compartiendo acá como para tener una guía y yo poder llevar como un orden en las ideas de las cosas. Y es lo siguiente. Si usted está anotando incluso voy a anotar yo también acá como vamos a anotar aquí algo de anotaciones, como aquí un libro de anotaciones. Eh, pues quienes me conocen saben que yo normalmente no uso presentaciones para hablar y que normalmente tampoco preparo las clases. Me parece que así natural sale mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder presentar la declaración anual del régimen simple de tributación, lo primerito es asegurarnos que los 6 anticipos bimestrales estén presentados. Bueno, no presentados, diligenciados, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de eso. Resulta que la declaración anual del régimen simple de tributación resulta ser una declaración que es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque básicamente sin exagerar, el 99% de la declaración se hace solo. Porque el 99% de esa declaración proviene de la información que usted ya depositó en los 6 anticipos bimestrales que hizo durante el periodo grabable 2022. Entonces, los casos comunes que la gente siempre pregunta son los siguientes. Ven acá, y si yo no tuve ingresos en ningún periodo dentro del 2022 o particularmente en un bimestre, igual lo tiene que presentar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que hace es, pues yo me pongo, no sé, yo no tengo ni idea del sistema, pero yo imagino que el sistema lo primero que hace es, revisa por favor que tenga 6 recibos de pago, 6 recibos 2593 presentados. Y entonces, si él encuentra que no, le dice, mira, no, primero tienes que presentar los 25 o el 2593 que te hace falta. Entonces, pues yo voy a colocar aquí, pero yo creo que seguramente todos sabemos que ese es el 2593, el formulario a través del cual se hace los anticipos bimestrales, que no es una declaración, y por eso me autocorregí ahorita que dije haberlas presentado, porque ella no se presenta, simplemente se diligencia y se envía, y ya, ¿sí? Se envía y ya. Y por esa razón no se firma y por esa razón no se liquidan sanciones en ella tampoco. Es más primo hermano como de un 490, sí, él es más primo hermano de un 490.
un poquito más complejo, ¿sí? Un poquito más complejo porque tiene la determinación de unos tributos. Entonces, esa es como la primera conclusión. Yo no puedo presentar la declaración anual si dentro del portal de la DIAN no hay 6 anticipos bimestrales presentados. No hay 6 anticipos bimestrales presentados. Carlos, mira, es que yo me acogí al régimen simple de tributación por allá en enero, ¿no? Sí, en enero o en febrero del 2022. Tengo que presentar el primer bimestre. Claro, usted tenía que haber presentado el primer bimestre como si perteneciera a todo el periodo grabable del simple, ¿no? Entonces, esa es la primera conclusión. Y luego vamos a hablar nuevamente de temas asociados a este 2593. Entonces, primero, nos aseguramos que los 6 anticipos bimestrales estén presentados. Lo segundo, se me acaba de venir a la cabeza es, ¿quién declara? ¿Sí? ¿Quién presenta la declaración anual? ¿Y por qué? Porque aquí uno se podría encontrar con unas situaciones particulares que sé que a lo mejor no es tan probable que las vivamos hoy, no sé, pero las estoy trayendo a colación porque las vivimos anteriormente. Eh, Voy a quitar aquí, no sé, vainas como de, no sé, ahora se me da porque se ve mejor el Excel sin las líneas. No sé si es la vejez o qué. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ahorita que estaba diciéndoles del tema de que usted se pudo haber inscrito al régimen simple de tributación en enero o en febrero del año 2022, es importante que usted tenga varias cosas. Primero, que la periodicidad del régimen simple de tributación, como él sustituye al impuesto sobre la renta, su periodicidad es igual a la del impuesto de renta, su periodicidad es anual. ¿Qué quiere decir? Que no es posible que una persona, una partecita del año pertenezca al régimen simple y otra partecita del año pertenezca al régimen ordinario. No, usted es régimen ordinario todo el periodo grabable o usted régimen simple de tributación todo el periodo grabable. ¿Y eso por qué es importante tenerlo en cuenta? Miren que se me viene a la cabeza el año 2020 o tal vez el año 2021. ¿Cuándo qué? Cuando muchas personas, ¿qué pasó? No, mira, es que yo en el año 2000, voy a colocar el ejemplo para que sea un poco más gráfico y se logre entender. 2022 o 2020, sí, 2023, vamos a hacerlo así. Me salí del simple en enero, porque recuerden que yo tenía hasta el 31 de enero para salirme del régimen simple de tributación, o hasta el 30 de enero para salirme del régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a suponer en este caso concreto que hay un señor que se llama Pedro, persona natural, o vamos a decir que es una persona jurídica, que es Pedro Sass, persona jurídica. Y Pedro se salió del régimen simple de tributación en enero del 2023. Entonces, si usted le revisa hoy el RUT a Pedro, el RUT de Pedro hoy dice que su responsabilidad es 0,5 de impuestos sobre la renta, régimen ordinario. No tiene la responsabilidad 47 hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no podríamos confundirnos en pensar, entonces Pedro, como hoy, 30 de marzo, es del régimen ordinario, tiene que presentar declaración de renta por el 2022. No, porque él terminó siendo a 31 de diciembre del 2022 del régimen simple de tributación. Entonces, como la periodicidad es anual, pues claro, lo que importa realmente es qué era Pedro Sass el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Eso es lo que importa. Si Pedro Sass, 31 de diciembre, 12 de la noche, era régimen simple de tributación, todo el periodo grabable 2022 lo declara como régimen simple de tributación. Si Pedro Sass, 31 de diciembre, 12 de la noche, era régimen ordinario, todo el periodo grabable 2022 lo declara como régimen ordinario. Entonces, ¿quién tiene que presentar esto? Pues fácil. Quien terminó el periodo grabable 2022, 31 de diciembre, 12 de la noche, siendo responsable del régimen simple de tributación. Quien terminó 31 de diciembre, si usted se estaba abrazando y en ese momento dando el feliz año y demás, siendo régimen simple de tributación. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenía la responsabilidad 47 en el RUT. Ya, ya. Entonces, no, Carlos, ¿qué pasa si yo actualicé el RUT en febrero y me salí? No importa. Tiene que presentar la declaración anual del régimen simple de tributación. Bien. El otro caso, ¿cuál sería? Que es un caso un poco más absurdo de decir, no, Carlos, es que yo me salí del régimen simple de tributación en enero del 2022. ¿Qué hago con el mes de enero del 2022? No tiene que hacer nada. No va a presentar como una fracción de enero del 2022. No. Usted todo el 2022 va a declararlo como régimen ordinario del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que importa es qué era usted a 31 de diciembre a las 12 de la noche. Ya, eso es lo único que importa. Muy bien. Entonces he dicho como dos cosas acá importantes, ¿no? Mirar quién tiene que presentar la declaración y mirar que tengamos los 6 anticipos bimestrales y que estos estén debidamente
enviados, no, para no ser presentados, como diligenciados allá en el portal. Incluso si no tuvo ingresos dentro del bimestre o incluso si no tuvo ingresos durante ningún tipo de los bimestres, ¿no? Tienen que aparecer 6 recibos de esos allá presentados. Bien, entonces, habiendo hecho como esas conclusiones iniciales, vamos a adentrarnos. Aquí nos toca con el PDF hoy, ¿no? Nos toca con el PDF y ahí iremos haciendo algunos comentarios a este formulario. Bien, entonces lo primero es recordarles algunas cosas que es importante que ustedes sepan. Primero, como vamos a hacer la declaración anual, voy a colocar aquí entre comillas cualquier problema en los anticipos bimestrales se puede corregir en la declaración anual. Sí, claro. ¿Por qué? Miren que eso es una novedad hace un par de años, ¿no? Porque el 2593, a ver si puedo aquí conseguir un 2593, 2593, porque el formulario 2593 nos permite ya hoy hacer unos ajustes. Vamos a mirar aquí, formulario 2593. Aquí está. Miren. Bueno, y seguramente estoy buscando el que no corresponde, ¿no? Porque tengo que buscar 2022. Estaba buscando 2020. Aquí está 2022. Entonces miren ustedes que este formulario 2593 trae un elemento por acá, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero ya vamos a saber cómo se llama. Por aquí está. Aquí está, por ejemplo, este personaje que está aquí. Voy a traerlo para... Ah, bueno, yo no sé si esto me deja sombrear. Este personaje que está aquí. ¿De qué estoy hablando en este momento? Como para que usted me siga y no se me pierda ahí como en la idea que vamos desarrollando. Estoy diciendo que cualquier problema que usted tenga en los 2593, y lo dejé entre comillas, se puede resolver en la declaración anual del 260. ¿Cómo así, Carlos? Ah, es que nosotros vamos a ver ahorita que usted tuvo que haber declarado, pues obviamente, todos los ingresos del periodo grabable 2022 dentro de los 2593. Pero ¿qué pasa si se equivocó? ¿Qué pasa si era más ingresos? ¿Qué pasa si eran menos ingresos? Pues hoy lo puede corregir en el 260, sí, lo puede corregir en la declaración anual. ¿Qué pasa si de repente usted tenía lugar o tenía derecho a descontarse una aporte a pensión y se le olvidó o tomó un menor valor o tomó un mayor valor? Entonces lo puede corregir en el 260. Sí, esos son como los errores comunes que uno habitualmente encuentra. O no, mira, Carlos, es que yo no sabía que este ingreso, por ejemplo, rendimiento financiero, que normalmente es que la gente obvia u omite, lo tenía que incluir. Entonces, ¿qué hago? No, lo puede corregir en el 260. Pero ¿por qué me vengo a mostrarles el 2593? Porque desde el año 2021, ¿sí? Me puede fallar la memoria, pero desde el año 2021 nosotros tenemos la forma de resolver problemas dentro del mismo 2593. Y mira que por eso es que aparece en este personaje, pues seguramente usted, para usted será, si usted entró al régimen simple de tributación hace un año, este año, o el año pasado, sí, será normal ver eso ahí y decir, ah, yo puedo ajustar el 2593 anterior, pero los que comenzamos con el simple en su primera versión, por allá en el año 2019, sufríamos mucho, hasta nos daba depresión el tema porque, no, usted se equivocaba en el régimen simple de tributación, en un anticipo bimestral, y ya no había forma de corregir eso, no había forma de arreglar ese problema. Pero resulta que hace un par de años para acá, yo creo que 2021, tenemos la posibilidad de hacer ajustes al 2593. Eso todavía existe hoy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si usted tiene algún problema en su declaración anual o ahora que estemos haciendo como esa consolidación de información, usted se dé cuenta, uy, es que yo en un bimestre me equivoqué en algo, usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Pues simplemente ir al anticipo 2593 y hacer el ajuste o hacerlo directamente en el 260. A estas alturas del partido, yo preferiría que lo hiciera en el 260, salvo una excepción que vamos a ver ahorita de industria y comercio. ¿Por qué razón? Pues porque ya no tiene sentido que lo haga, que vaya a abrir el 2593. Entre otras cosas, anote esto que es muy urgente, que es muy importante lo que le voy a decir. ¿Qué pasa si de repente usted no ha presentado los 2593 o alguno o todos? Y usted se está enterando hoy, uy,
entonces yo tengo que presentarlos antes de presentar la declaración anual. Y de repente, usted se le vence la declaración anual el 15 de abril del 260. Y usted dice, bueno, entonces por la mañanita me levanto bien temprano y presento o diligencio mis 2593 y ya, y pago lo que tenga que pagar para luego poder presentar el 260. Puede tener algún problema, puede quedar extemporáneo, y ya lo vivimos el año pasado. Lo vimos el año pasado, ¿por qué? Porque resulta que el 260 se demoró un tiempo para traer los 2593. No los asocia inmediatamente. Usted puede contar con suerte que lo demoró 2 horas, demoró 3 horas, demoró 8 horas, pero puede que pase un día y todavía va a entrar al 2593 y le dice, mira, al 260, perdón, mira, tienes que presentar los 2593. Entonces, como para que lo anote como ahí, como hágalo con tiempo, ¿no? Ese 2593 diligencialo con tiempo para que no nos vaya a quedar extemporáneo el 260 porque no le deje presentar. Bien, pero vuelvo a lo que considero que es importante que sepamos. Y que a lo mejor a estas alturas ya da igual, pero para que lo sepamos para futuro. Y es lo siguiente. ¿Qué pasa si usted se da cuenta hoy? Vamos a colocar el ejemplo con el 2593 del 2023, es decir, la declaración del primer bimestre del 2023, enero, febrero, que, bueno, no, que todavía no se ha presentado porque se presentan ahorita. Vamos a suponer que se hubiese presentado ese anticipo bimestral ahora en marzo. Vamos a suponer un caso hipotético, ¿no? Y usted se da cuenta que hay un error. Y usted dice, ah, bueno, entonces ya yo sé que tengo dos opciones. Lo corrijo en la declaración anual o lo corrijo haciendo un ajuste al 2593. Eso no se llama corrección justamente porque no es una declaración, se llama ajuste. Pero para todos los efectos, pues, excepto para determinar la sanción, realmente funciona como una corrección. Usted se equivocó en un dato y lo va a corregir ya, pero se llama ajuste. Entonces, ¿a qué tema voy? ¿A qué tema voy? Vamos a suponer que usted se da cuenta, hipotéticamente hablando, que existía una declaración del anticipo del 2593 ahora en marzo por el primer bimestre del 2023 y usted dice, uy, me equivoqué, la cagué en cualquier cosa que la cagó y pagó menos. Y usted dice, bueno, da igual, porque yo entonces en la declaración anual del 260 lo corrijo. No, no da igual. ¿Por qué no da igual? Porque resulta que en el 2593, si bien no hay sanción, si hay intereses de mora. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted podría estar haciendo que su cliente pague más intereses de mora porque usted dice, ah, no, no importa, eso lo corrijo en la declaración anual. Pero resulta que en la declaración anual, que nos vamos a dar cuenta ahorita, ojalá podamos darnos cuenta ahorita cómo se hace ese tema de la corrección, va a pasar que va a tener que pagar intereses de mora por eso que usted corrigió dentro del 260, partiendo desde la fecha en la que lo tuvo que haber pagado, que era en el bimestre que correspondía al 2593. Entonces me parece, se me hace que es un poco irresponsable decir eso. No, no importa. Lo corrijo en la declaración anual. No, porque si yo lo hago inmediatamente haciendo el ajuste al 2593, si tengo que pagar intereses, únicamente pagar intereses por la fecha en la que se presentó hasta la fecha en la que hice el ajuste. Y no la fecha en la que se presentó hasta el otro año que presente la declaración anual, como para que lo tengan presente. Pero bueno, únicamente para que lo tengan presente hoy, pero a lo mejor ya hablar a estas alturas de en dónde corrijo el 2593 o en el 260 para la declaración anual del simple, ya yo preferiría que mejor lo hicieran en la declaración anual del régimen simple de tributación. Bien, miren que no pude comprobar un tema, pero el año pasado había un problema, porque yo les dejé ahorita aquí como metido dentro de comillas, que cualquier problema en los anticipos bimestrales se puede corregir en la declaración anual, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Se me olvidó ingresos, lo puedo incluir dentro de los ingresos y vamos a ver ahorita cómo se hace eso, el orden en el que se hace. Tenía un descuento tributario, no había lugar al descuento tributario, lo puede corregir. O lo omití y si tenía derecho al descuento tributario, pues lo puede incluir. Listo, esos son como los temas comunes que pueden pasar ahí. Pero hay un tema que el año pasado no podíamos corregir. Y yo no sé si este año nos va a permitir hacerlo, ojalá sí, y era cuando yo me equivoco de municipio. De municipio, porque recuerden ustedes que el régimen simple de tributación, y aquí se nos van organizando las ideas, él tiene varias características, ¿no? Pero una de las más importantes es que él integra o está integrado por otros elementos. Y dentro de él encontramos nosotros el industria y comercio. Entonces, ahorita voy a explicar el industria y comercio, lo voy dejando ahí como para que me queden ideas claras o me vayan organizando las ideas, pero volvamos arriba. ¿Qué pasaba en las declaraciones anuales anteriores? No sé si alguien acá de los que está acá les pasó y si sí, ojalá levante la mano y me diga, no, Carlos, imagínate que yo lo pude corregir y todo, tal. Y es lo siguiente. Cuando nos equivocábamos en seleccionar un municipio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un ejemplo para que se entienda lo mejor. Cuando yo coloco el ejemplo no es para ustedes, es para mí. Es lo siguiente. Imagínense que hay un municipio que se llama, no sé, voy a inventarme una cosa rara,
Menchiquejo existe, ¿no? Menchiquejo existe. Queda ahí al ladito de Monpós. Pero no es un municipio, es un corregimiento. Vamos a imaginarnos que Menchiquejo es un municipio. Y entonces usted tenía que haber declarado industria y comercio realmente era en Monpós, sí, en Monpós. Y entonces, no, resulta que no, que usted se equivocó al momento de hacer el 2593 y usted no seleccionó Monpós, sino que allá abajito estaba Menchiquejo y seleccionó Menchiquejo en el 2593. Resulta que el año pasado ese problema no se podía corregir. Ojalá este año se pueda corregir, porque cuando entonces uno se daba cuenta de eso en la declaración anual, no decía, uy, pero si esto no es para este municipio, sino que este es para el otro municipio. Y cuando uno iba a deseleccionar el municipio, a editar el municipio, el 260 no dejaba. Y uno iba al 2593 y tampoco dejaba. Entonces ahí había un problema grave. Usted pagó un industria y comercio en un municipio que no correspondía y dejó de pagarlo en el municipio que sí correspondía. Yo no sé si este año, porque no he podido hacer las pruebas, porque no hay 260 montado, deja corregirlo, pero el año pasado no dejaba. Entonces, como para que lo tenga presente, que ese es el único problema que yo he encontrado que no se puede corregir en el 260. Sí, no se puede corregir en el 260 porque sencillamente ya usted seleccionó que era ese municipio. Bien, entonces volvamos acá a la industria y comercio. El resto de los problemas, todos se resuelven en el 25, en el 260, ¿no? Todos. No, Carlos, que olvidé ingresos, se resuelve. No, Carlos, que este descuento se resuelve en 260, no hay ningún problema por eso. Bien, pero ¿qué pasa con el industria y comercio? Porque este es un personaje que normalmente genera duda, ¿no? Recuerda que, o más bien observe que dentro del régimen simple de tributación, nosotros hacemos una declaración anual y se llama declaración anual consolidada. Y dentro de ella hay un componente que es el componente ICA territorial. Desde el año 2020, a ver, déjenme hacer un poco de memoria, 1943, 2010 del 2020, 2010 del 2019, 2020, ¿sí? 2020 la orden era, mire, únicamente vamos a tener que presentar declaraciones de industria y comercio, o más bien, no tenemos que presentar declaración de industria y comercio en los municipios. ¿Por qué? Porque todo se va a hacer a través de la declaración anual del régimen simple de tributación para quienes pertenezcan al régimen simple de tributación. Y entonces, muy seguramente esto que estoy diciendo ya usted lo sabe, porque usted tuvo que haber diligenciado los 2593. Uno se encontraba dentro del 2593 con dos situaciones. Que uno buscaba el municipio que uno iba a declarar porque ahí obtuvo el ingreso, de acuerdo con la regla de realización del ingreso para efectos de industria y comercio, y uno decía, seleccionaba el municipio y de repente le aparecía un mensaje que le decía, le decía algo así como que, mira, estas son las tarifas porque ya este municipio hizo la tarea de consolidar su tarifa unificada para los contribuyentes del régimen simple de tributación. Entonces usted no tenía que hacer nada, simplemente seleccionar la actividad económica y ya el resto se calculaba automáticamente. Pero podría pasar la otra situación que es absurdo, pero aún ocurre hoy. ¿Y por qué es absurdo? Porque desde la 2010 se le dio la orden a los municipios, bueno, a los consejos municipales, que expidieran un acuerdo consolidando la tarifa unificada para el régimen simple de tributación. Pero aún hoy uno encuentra municipios que no han hecho la tarea. Entonces le toca a usted determinar de manera manual la tarifa y consultarla a usted cuál es la tarifa de el industria y comercio en ese municipio para poder haber hecho los 2593. Y ahí nace o surge otro problema que se le puede presentar y es el siguiente. En los municipios con tarifa consolidada del simple, ahí dice consolidada, ¿no? Vamos a ponerlo correcto. Consolidada del simple, pues no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque eso se liquidó de manera automática. Cuando usted diligenciaba el 2593, usted colocaba la actividad económica y él traía la tarifa para esa actividad económica. Pero ¿qué pasa con los municipios en donde no hay tarifa consolidada del simple? Yo, no sé, es complejo. A mí todavía no toca, a nosotros nos toca porque hay muchos municipios del sur de Bolívar que no tienen ni idea de qué es el régimen simple de tributación. Tienen ni idea de qué es eso. Y uno pregunta, mira, pero una cosa por allá no, ni idea. Sin tarifa consolidada, sin tarifa consolidada. Entonces, ¿qué pasa? Que usted, durante el periodo grabable 2022, usted pudo haber diligenciado formularios 2593, recibos de pago 2593, anticipos bimestrales 2593, para llamarlos técnicamente como es correcto, y usted de repente un bimestre determinaba un porcentaje, el otro bimestre determinaba otro porcentaje, porque usted manualmente le tocaba colocar
el porcentaje del impuesto. Y el otro bimestre otro, y el otro bimestre otro, y el otro bimestre otro. Resulta que cuando va a consolidar el anual, le aparece un mensaje que dice algo más o menos así, como que, eh, pues yo voy a jugar al que tengo buena memoria, pero realmente mi memoria es muy mala. Pero aparecía algo que decía como lo siguiente, como que error, debe colocar una única tarifa para el periodo en el municipio tal, ¿sí? Algo más o menos así decía o quería decir eso. Entonces, miércoles, entonces, ¿cómo se resolvía eso? Y nada, pues se resolvía dentro del mismo 260. Usted iba y seleccionaba el municipio en el que había cometido la imprecisión, o no la imprecisión ni siquiera, ¿no? Porque, pues muchas veces de repente usted, no voy a excusar, sí, la imprecisión, porque la tarifa es una sola. Pero es que muchas veces es complejo conseguir las tarifas de los municipios. Me pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer o cómo se resuelve ese problema cuando usted vea que le aparezca ese mensaje dentro de la declaración anual? Nada, tiene que corroborar cuál es el porcentaje de declaración de la industria y comercio para esa actividad económica en ese municipio y entonces colocar y decir, bueno, la tarifa definitiva es esta. Y ya el formato 260 va a ser el ajuste que tiene que hacer para determinar correctamente el componente de industria y comercio dentro de esa declaración anual. Eso no quiere decir que usted tenga que pagar ahora más plata o menos plata, no. No pasa nada cuando yo ajusto el industria y comercio. ¿Por qué razón? Porque resulta que la industria y comercio, además de integrado, está incorporado al régimen simple de tributación, a la tarifa del simple. Entonces, cuando de repente yo en un municipio digo, vamos a suponer que en el bimestre 1 y bimestre 2, para nada más hacerlo hasta ahí, yo dije en un municipio que los ingresos eran 125.000. Y acá dije que eran 225.000. Y entonces de repente, y entonces de repente, eh, ingresos, ¿no? Me voy a inventar aquí unas cosas para que simplemente entiendan lo que trato de explicarles. Entonces, aquí calculamos el impuesto del simple, y yo decía, bueno, el impuesto del simple es el 4%, 4%. Y de repente acá también me lo estoy inventando, ¿no? Porque realmente no entiendo, no quiero ahora que sepan esto, sino que entiendan la dinámica de qué pasa si hago ajustes de industria y comercio dentro de la declaración anual del simple. Y entonces por acá hay un componente territorial. Me voy a inventar también la tarifa de industria y comercio en ese municipio y voy a decir que era el 2%. Entonces, 2% de esto, me la inventé, ¿no? Me la inventé, ¿no? No, que se van a estar inventando ahí unos municipios que no existen. No, sí, me lo estoy inventando efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí de repente hasta exageré para que se vea un poquito más lógico. Listo, así se ve más lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted vaya a corregir problemas del componente de industria y comercio en la declaración anual del régimen simple de tributación, primero, ¿cuándo lo tiene que hacer? Hombre, cuando usted evidencie que de repente en un municipio tenía que haber declarado unos ingresos y no los incluyó. Entonces usted dice, miércoles, en este anticipo puntual, por ejemplo, en esos que tengo ahí, realmente en el municipio X eran tanto ingresos. Yo coloqué más o yo coloqué menos. O simplemente no coloqué nada y tenía que haberlo colocado porque se lo coloqué a otro municipio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir en la declaración 260 y voy a decir, bueno, ¿dónde está el componente territorial para hacer ajustes dentro del formulario 260? Y listo. Y le va a aparecer, no se lo puedo mostrar porque no tenemos acceso al 260, y le va a decir, bueno, listo, ¿cuál es el periodo que desea ajustar? Y luego le va a decir, bueno, seleccione el municipio. Porque recuerde cuando uno hace el 2593, uno hace una sección, una mini declaración de industria y comercio dentro del 2593 por cada municipio. Entonces, bueno, busque el municipio en el que se equivocó y ya. Y luego ajustelo. ¿Qué vas a hacer ajustándolo? ¿Le va a quitar ingreso o le va a poner ingreso? Pero ¿a qué tema voy? ¿A qué tema voy con que no se preocupe porque eso significa un mayor impuesto dentro del 260? No, porque resulta que este personaje, estos 12.500 y estos 22.500, este está incluido dentro de este y este está incluido dentro de esto. Entonces, esto se va a ver pues más o menos así. Se va a ver más o menos así. Eh, pues, ¿cómo se lo muestro para que se entienda? Sí, así, se va a ver así. Resulta que esto es para el gobierno nacional y esto es para el territorial. Entonces, se va a ver así. Esto es lo que hace el simple. El simple lo que hace es esto. El simple lo que hace es, pues cuando me refiero al componente territorial, que es al que estamos hablando en este momento, él lo que hace es un simple recaudador.
Él es un simple recaudador y dice, ok, dentro de esto que me estás pagando tú aquí, resulta que para el gobierno van a ser 37.500 y para el municipio van a ser 12.500. Y acá exactamente igual. Obvio, lo estoy simplificando porque lo único que quiero es que entiendan la lógica del tema. Entonces, ¿qué pasa si de repente que yo digo aquí, ah, no, que esto no era esto no era el 1%, sino que era el 2%? O que esto no era el 1%, sino que era el 1.5%. Ah, no, entonces al final, fíjate que cuánto terminó pagando usted, los mismos 50.000. Al final, ¿cuánto terminó usted? Los mismos 90.000. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue un reajuste dentro de un componente que está dentro del impuesto del régimen simple de tributación. Entonces, no se asuste por esa corrección o no diga, ah, pero es que no la voy a hacer porque ahora me toca pagar al municipio. No, de hecho, si no lo hace, su declaración va a quedar mal. Va a quedar mal. Entonces, en este paso a paso en el que estamos haciendo, ¿de qué estamos hablando en este momento? Oye, ¿cuándo tengo que corregir? Porque de hecho la corrección o la declaración anual del simple comienza por ahí, comienza por el componente territorial. Y mirar si tenemos algún municipio en el que omitimos un ingreso, colocamos un ingreso que no le correspondía o colocamos menos ingreso. Por ahí vamos a comenzar. Luego el formulario 260 en ese orden le dice ajusta el simple. Claro, está bajito después de que usted hace el ajuste al componente territorial. Y le va a decir, oye, haz un ajuste al simple. ¿Y ese ajuste al simple para qué es? Ah, porque entonces él ahora tiene que recalcular, restarle esto a esto, lo que yo hice aquí, y decir, ah, el componente simple territorial, ahora después que ajustaste esa vaina ya que te había equivocado, es esto que está acá. Entonces, en el paso a paso que vamos, ¿por dónde vamos? Primero, dijimos que tengo que asegurarme de que tengamos los 6 anticipos bimestrales diligenciados. Segundo, que quien presenta la declaración anual, quien a 31 de diciembre termine siendo régimen simple de tributación. Tercero, que cualquier problema en la declaración, cualquier problema en los anticipos bimestrales lo voy a resolver en la declaración anual. El único que no he podido corroborar si ya se puede es cuando me equivoqué de municipio. Y yo tenía que haber declarado simple en un municipio X, lo tengo que quitar para poner otro municipio. No lo he podido corroborar. Hasta el año pasado no se podía. Ese no lo he podido corroborar, por eso lo dejo entre comillas. Pero el resto todo se puede corregir. Entonces, ¿por dónde comienzo a revisar la declaración anual? Como yo le dije a usted que la declaración anual, el 99.9% se hace sola. Se hace sola porque lo que hace es traer todas las informaciones de los 6 anticipos bimestrales y lo trae a la declaración anual. ¿Qué es lo primero que voy a revisar cuando ya me trajo toda la información de los anticipos bimestrales? Voy a mirar si hay lugar a corregir. ¿Y qué es lo primero que tengo que ver si hay lugar a corregir? El componente de industria y comercio. Y dentro de este componente de industria y comercio que dijimos que está integrado y que está incorporado al régimen simple de tributación y que no me quiero como quedar mucho explicando qué es eso de interior incorporado porque no me interesa la noche de hoy, tenemos que tener claro lo siguiente. Primero, que si yo soy el régimen simple de tributación, todo lo que tiene que ver formalmente con el industria y comercio se cumple dentro del régimen simple de tributación. ¿Cómo así, Carlos? Claro, yo no tengo que presentar ninguna declaración en ningún municipio. ¿Por qué? Porque si yo soy régimen simple de tributación, yo todo lo hago dentro del régimen simple de tributación. Y si algún municipio me lo pide, pues tengo que mostrarle la norma y decirle qué pena con usted, pero hay una norma, la 2010, ley 2010, que dijo que todo se hace dentro del régimen simple de tributación. Bien, y eso está demandado, ¿no? Eso estuvo demandado y demandó a sus capitales en su momento, a su municipio, no recuerdo quién, que dijo, no, pero es que nos están quitando nuestra autonomía territorial, y no, y creo que fue la Corte Constitucional que dijo, pero ustedes están locos y esto le están haciendo un favor para recaudarle la plata que ustedes no son capaces de recaudar. Entonces, sobre eso ya no hay ningún problema, ya eso no se discute. Bien. Entonces luego estábamos diciendo, que qué es lo que tengo lugar a corregir. Es decir, Carlos, ya me dijiste, ya entendí que lo primero que voy a corregir es a revisar si hay lugar o no hay lugar, a revisar el componente territorial. Y entonces ya sé que si me equivoqué en un tipo de ingreso porque era más o era menos, entonces voy y abro el 260 donde diga ajustes territoriales o el componente territorial, hago ajuste y selecciono el bimestre en el que me equivoqué. Y entonces ese bimestre en el que me equivoqué, coloco lo que realmente era. ¿Qué normalmente la gente se equivoca? Se equivoca en ingresos, sí, no, que el ingreso de un municipio era el ingreso de otro municipio, sí. Pero resulta que hay un tema que es un poco más delicado, pues como yo lo veo, y es el siguiente. Como el industria y comercio o como el gobierno nacional es un simple recaudador del componente de industria y comercio a través del régimen simple de tributación, todas las normas que yo observo para determinar el industria y comercio es la norma territorial, ¿sí? No, es que yo estoy dentro del régimen simple de tributación y entonces ¿quién de repente me fiscaliza?
¿Quién determina la firmeza? ¿Quién determina el saldo a favor o a quién le solicito? No, todo eso se hace con la norma territorial. ¿Y por qué es importante decirle eso, al menos en este momento? Porque resulta que en algunos municipios hay algunos beneficios tributarios. Por ejemplo, en Cartagena. En Cartagena, ¿qué tenemos? En Cartagena tenemos que si yo pago de manera anticipada, bimestral anticipada, el industria y comercio, tenemos el IPC como un tipo de descuento. Entonces, eso se mantiene dentro del régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué pasa si de repente usted tiene un tratamiento tributario beneficioso en su municipio? Pues ese mismo tratamiento beneficioso tributario dentro del municipio lo tiene por fuera del régimen simple de tributación y dentro del régimen simple de tributación. Y a mí se me hace por pensar, porque lo he visto como un par de veces, se me da por pensar que es posible que gente que tenga beneficios en el industria y comercio no lo estén tomando estando dentro del régimen simple de tributación porque piensen que es una cosa distinta. Y no. Si el municipio dice, por ejemplo, que ese ingreso no es grabado con industria y comercio, usted puede estar muy en el simple, pero el ingreso no es grabado con industria y comercio. Lo incluye dentro de la declaración, dentro del anticipo 2593 y luego en el momento de la depuración usted dice ingreso no grabado, ya. Porque recuerde, no, recuerde, anótalo, anótelo. La norma de la industria y comercio es la misma para el que está en el simple, para quien no está. Hay unas particularidades con la tarifa, ¿no? Que es la tarifa consolidada, que incluso algunos municipios abusaron y subieron unas tarifas como una vaina muy absurda ahí. Bien, perfecto. Carlos, entonces repíteme qué es lo que puedo corregir. No, cualquier cosa que usted se equivocó. Si usted se equivocó en que eran 100 y eran 200, entonces corríjalo y eran 200. Si usted se equivocó, puso 200 y eran 100, entonces corríjalo que eran 100. Y listo, no pasa nada con eso. Bien, entonces, a ver qué más cosas le digo dentro de la industria y comercio. Yo creo que eso es lo único que le tenía que decir dentro de la industria y comercio. Miren cómo se ve ese componente territorial en esa declaración anual. Ese componente territorial en la declaración anual, que creo que me lo pasé, no, está por acá abajito, ese componente territorial en la declaración anual se ve de la siguiente forma. ¿Dónde estás? Componente territorial, está por acá arriba. Componente territorial, componente territorial. Aquí está, el componente territorial es este, la segunda hoja. Sí, la segunda hoja, que se multiplica por, de acuerdo con tantos municipios existan. Entonces, mira que en eso que yo te estaba diciendo ahorita, que lo vas a ver así, se va a ver así, ¿no? Se va a ver exactamente así, porque, pues porque está en la hoja del 260 que va a componer el componente territorial. Yo quería mostrarte era por dónde hacía el ajuste, porque me parecía como chévere que lo conocieras por dónde se hacía el ajuste, por dónde entrabas para hacer el ajuste, pero bueno, ahí subiré algo a Instagram cuando se les dé por activar el 260. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Pues nada, aquí te va a aparecer, cuando tú entres aquí, vas a ver todo lo que ya hiciste dentro de los 2593 y te va a aparecer el municipio 1 y esto se te va a multiplicar, esta hoja se te va a multiplicar por tantos municipios hayas utilizado dentro de los 2593. Recuerda que te dije que no sabemos si este año ya vamos a poder corregir el hecho de que me equivoqué en un municipio o no. Bien, entonces mira que toda esta información que está aquí, porque yo te estoy explicando desde el 31 y más tarde hablamos de esto que está acá arribita, toda esta información que está aquí, cuando tú entres al 260 se te va a cargar de manera automática. La trajo de los 2593 y todo esto que está aquí y te acabo de explicar este que es el personaje como por donde yo debo iniciar a la revisión de mi 260 anual, ¿no? No, Carlos, no, yo revisé esa vaina y yo tengo mis municipios que son, con mis ingresos que son, con mis beneficios tributarios que son. Ah, no, no hay ningún problema. Entonces, tu renglón 43, que viene de todo ese anexo del 260 de componente territorial, está perfecto. No tenemos que hacer nada ahí. Carlos, ¿y entonces ahora qué pasa si realmente, pues yo me equivoqué, fue como en determinar el impuesto del simple? Porque entonces no, el industria y comercio está perfecto, pero en el simple me equivoqué en algo. Omití ingreso o yo no sabía que este ingreso era grabado porque de repente yo pensaba que si yo vendía un bien inmueble que había poseído por menos de 2 años, eso no lo declaraba en el simple, ¿no? Que también lo vimos bastante hace un par de años y el año pasado incluso. Y no, claro, por supuesto que eso es un ingreso dentro del régimen simple de tributación. El problema que tiene el régimen simple de tributación, que creo que ahí coincidimos todos, es su base gravable. ¿Por qué? Porque en la base gravable del régimen simple de tributación entra todo, excepto dos cosas: ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y ganancias ocasionales. Es lo único que yo excluyo de la base gravable del régimen simple de tributación. Ingresos no constitutivos, los mismos de renta, ¿no? Artículo 37 a 46, por allá, los mismos. Y ingresos, ganancias ocasionales, porque claro, ahorita vamos a darnos cuenta que ellos tienen ahí también su ladito prestado acá en la declaración anual. El resto todo, ¿no? El resto todo. Ese tema de los ingresos brutos
a mí se me da por pensar bueno, no sé, ya sobre eso hay sentencia también del Consejo de Estado. Hubo una sentencia del Consejo de Estado 2020 o 2000, sí, 2020 o 2000, sí, tal vez 2020, y el Consejo de Estado dijo más o menos lo siguiente. Venga, si el legislador le dio la gana de decir que la base gravable del simple son los ingresos brutos, esa es la base gravable del simple. Porque recuerde usted que la Constitución dice, en tiempo de paz será el legislativo quien determine los hechos de los tributos. Algo así dice. Ay, entonces si el legislador se equivocó y dijo que eran los ingresos brutos, lo dijo, no importa que se haya equivocado, pero lo dijo. Bueno, ya no hay nada que discutir ahí, que si son ingresos brutos, no, pues nada, ya el Consejo de Estado dijo, efectivamente, si son ingresos brutos, es más, el Consejo de Estado hasta regañó a uno porque dijo, en esa sentencia uno lo entiende más o menos así. Venga, a usted nadie lo obliga a meterse allá, porque esa vaina es opcional. Y si usted se mete allá, usted tiene que saber que el legislador dijo que la base gravable eran los ingresos brutos. Entonces, si usted conscientemente entra allá, ¿para qué va a estrilar? Si a usted nadie lo está obligando a meterse allá, su base gravable son los ingresos brutos. Así se lee esa sentencia. Así se lee esa sentencia. Bien, entonces, ¿qué tiene que observar? Carlos, pero ¿cómo así? Porque a mí yo me confundo todavía con el tema de los ingresos brutos. ¿Son todos, Carlos, los ingresos brutos? Son todos los ingresos brutos, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué es un ingreso bruto? Yo no sé, sobre estos días escribía sobre eso, no sé si lo publiqué o no. Eh, a veces no publico la vaina, pues se me olvida. y era lo siguiente. No hay una definición en la norma tributaria de lo que es el ingreso bruto. O sea, no, esa norma, eso no existe. No hay una norma dentro del estatuto tributario que diga qué es ingreso bruto. Eso no existe. Resulta que en el artículo 26, vamos a ver si lo conseguimos aquí. El artículo 26 del estatuto tributario, el artículo 26 del estatuto tributario, de ahí más o menos uno concluye lo que es un ingreso bruto. ¿Sí? Y de hecho, en los conceptos de la DIAN se remiten aquí a esta vaina. Porque, ¿qué dice esto? Dice, mira, de los ingresos que sean susceptibles de producir un incremento en el patrimonio y ellos que no hayan, entonces réstale las devoluciones, la rebaja y con eso obtienen los ingresos netos. Entonces realmente la definición que está aquí es de ingresos netos. ¿Y qué es un ingreso neto? Al que le aplico le descuento las devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces si el ingreso neto es al que yo le descuento las devoluciones, rebajas y descuentos, entonces el ingreso bruto es al que no se lo he descontado. Pero eso no está ahí. Ahí no dice ingreso bruto es. Entonces, todos hemos asumido, incluso la DIAN, que el ingreso bruto es ese. El ingreso es el que no tiene no se le ha descontado las devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces, por eso uno tributa sobre algo que no debería tributar, sobre las devoluciones, rebajas y descuentos. Uno tributa sobre eso. El otro día me escribió un amigo, no voy a mencionarlo porque seguramente hasta está por acá, eh, Juan, no sé si está por acá, y me decía, Carlos, las cagué. O sea, las cagué en la declaración del año pasado y ahora me di cuenta porque imagínate, me puse a ver que, Juan, si estás por ahí, por favor, levanta la mano, eh, que, que yo no debía netear los ingresos y yo neteé los ingresos. Entonces, ojo, porque ese es un error común, ¿no? El error común es, bueno, ¿y cuáles son mis ingresos que voy a incluir dentro del régimen simple de tributación? No, mis ingresos menos las devoluciones, rebajas y descuentos, porque eso es lo que hacemos en renta. Y resulta que no. Entonces, si usted netea y dice ingresos 200, devoluciones 50, base gravable del simple 150, está mal, porque la base gravable del régimen simple de tributación son los ingresos brutos. Ahí uno podría llevar o podría dar otras discusiones, ¿no? Sí, pero al final son discusiones que no tienen sentido. Pero lo que sí claramente uno puede discutir este tema es, nosotros hoy no podemos hablar de anulación de facturas, porque las facturas hoy no se anulan, porque las facturas hoy todas únicamente son susceptibles de devoluciones a través de nota crédito o de afectar la factura a través de la nota crédito. La única manera de afectar hoy una factura es a través de una nota crédito. De hecho, la nota crédito simplemente existe para modificar una factura, ya no tiene otro propósito en la vida. Su único propósito es joder una factura, ese es el propósito de la nota crédito. Entonces, uno podría, yo no sé si esa discusión es válida darla, o si hay lugar a la discusión, no, porque normalmente yo a veces me pongo a discutir cosas que la gente dice, pero este man, esa no hay que discutirla. Claramente uno podría decir, claro, yo excluyo lo que no sea una devolución, rebaja y descuento, es decir, yo excluyo lo que sea una anulación de factura. Pero la anulé a través de una nota crédito. Es una discusión que también podríamos dar ahí, que daba el otro día yo con el profesor Leonardo Barón en Bogotá, y es lo siguiente. Partamos por definir lo que es ingreso bruto. ¿Sí? Vamos a intentar definir lo que es un ingreso bruto.
Primero, ya sabemos que en la definición de la norma fiscal, para que se pueda entender lo que estoy tratando de plantear, en la definición, en la norma fiscal no hay definición de ingreso bruto. Sí, ya, partamos de ahí. Partamos de ahí, de que en la definición fiscal no hay ingresos brutos. Y entonces, cuando nos ha dicho el artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario, ¿no? Nos dijo, las bases fiscales serán las contables, excepto cuando la norma tributaria determine una regla particular. Entonces, cuando la norma tributaria remita expresamente a la norma contable o cuando la norma tributaria guarde silencio, las bases fiscales serán las contables. Entonces, como aquí hay un silencio, en mi entender, hay un silencio, porque la norma fiscal no determina, no define lo que es un ingreso bruto, yo fui a buscar en la definición de ingreso bruto en la norma contable. Yo dije, ok, aquí hay un vacío en la norma fiscal porque no define lo que es un ingreso bruto. La voy a ir a buscar a la norma contable para que la norma contable llegue a este vacío. Y resulta que justo me encuentro con un concepto de Leonardo Barón cuando era consejero del Consejo Técnico. Y dice Leonardo en ese concepto, que es muy bueno. De hecho, los mejores conceptos que hay dentro del Consejo Técnico del régimen simple de tributación son de Leonardo. Hay un concepto de Leonardo muy bueno de cómo se contabiliza el impuesto del régimen simple de tributación. Ojalá lo revisen. Y bueno, y entonces dice Leonardo en ese concepto más o menos lo siguiente, no, es que contablemente no hay ninguna definición de ingresos brutos. A la norma contable no le importa eso de ingreso bruto. A la norma contable le importa simplemente qué es un ingreso y qué no es un ingreso. Pero no hay una clasificación de ingresos brutos, ingresos netos, nada de eso. Entonces, no hay una definición ni fiscal ni contable de lo que es un ingreso bruto. Pero claro, todo entonces hemos vuelto una cosa que no es posible en derecho tributario, hemos vuelto la costumbre una norma. Y entonces, no, ¿qué es ingreso bruto? Todo es ingreso bruto. Y no. Para mí no hay discusión en que la anulación de una factura, así sea a través de una nota de crédito, pues no debería ser parte de la base gravable del régimen simple de tributación, porque en ningún momento cumple con la naturaleza de ser susceptible de producir un incremento en el patrimonio, que también está dentro de este artículo 26. Pero entonces uno podría decir, Carlos, pero la devolución tampoco es susceptible de producir un incremento en el patrimonio, porque justamente la devolviste por eso. Pero yo no estoy hablando contigo, Siri. Está la inteligencia artificial loca acá. Entonces, 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 ¿qué? Ah, bueno, entonces estamos hablando del ingreso bruto, de la base gravable en el régimen simple de tributación, ¿no? Pero nada, no podemos hacer nada. La base gravable son los ingresos brutos. En mi criterio, la anulación de una factura que yo pueda demostrar que obedece a un error, y es un cambio de criterio que tengo, ¿no? Porque mi criterio anteriormente era otro, era de que eso hacía parte de la base gravable. Entonces, de si yo puedo probar o demostrar que esa anulación o que esa nota de crédito proviene de una anulación de una factura, porque es un error, porque efectivamente nunca se prestó ningún servicio, incluso nunca me pidieron ningún servicio, incluso nunca me pidieron ningún bien, nos equivocamos de tercero, nos equivocamos en el valor, eran 100 y fueron 1000. No sé si eso da lugar a que entremos a una discusión pues, que puede ser hasta densa de ese tema de la base gravable, pero no creo que sea el lugar hoy, sí, no creo que la fecha y la hora sea la de hoy. Vamos a concentrarnos hoy en lo que nos interesa, que es la declaración anual, y esa discusión densa podemos dejarla para otro día. Bien, entonces, Carlos, conclúyeme por favor cuál es el ingreso bruto que tengo que observar que incluye ahí. Todos los ingresos brutos. Sí, es decir, si usted tiene devoluciones, rebajas y descuentos, esas devoluciones, rebajas y descuentos hacen parte de los ingresos brutos. ¿Cómo entrego yo el descuento? ¿Sí? ¿Cómo entrego yo el descuento? Se lo voy a decir de otra forma. Se lo voy a decir de otra forma para que técnicamente se entienda mejor. Usted tiene que mirar la base gravable del régimen simple de tributación. Está en el acumulado crédito de la cuenta de ingreso. ¿Ya? En el acumulado crédito de la cuenta de ingreso. Porque nada que usted llevó al débito de esa cuenta de ingreso afecta a la base gravable del régimen simple de tributación. Ya. No, Carlos, que esto es una devolución, no, que un descuento, no, que comercial, no, que no, está en el débito, no importa, porque al régimen simple de tributación únicamente le importa el crédito, el movimiento a crédito acumulado de la cuenta 41. Y ya. Y ya. Bueno, eso es lo que nos importa a mí, entonces, que sepan de cuál es la base gravable del régimen simple de tributación para que observen, ¿no? ¿Qué encuentra uno en la práctica? Y ahorita conversamos un rato para que no me dejen hablando solo. Bueno, cuando termine aquí ahorita de explicarle algunas cosas que me interesa que sepan, hablamos un rato para que no me dejen hablando solo. Entonces, ¿qué es importante que sepan
por ejemplo, de los ingresos que normalmente uno observa que la gente, no, Carlos, imagínate que cometí este error. ¿Y cuál fue el error que cometiste? No, es que yo no sabía que este tema de los rendimientos financieros, los intereses y todo eso, tenía que incluirlo ahí. Ese es como un error común. El segundo, no, Carlos, imagínate que nosotros vendimos un bien que es más grave todavía. No, Carlos, nosotros vendimos un bien inmueble dentro del año. El inmueble se había poseído por menos de 2 años y lo vendimos. Lo primero que tienen que hacer es darse un golpe duro contra la pared, ¿no? Sí, sí, duro en la cabeza. ¿Por qué? Porque en mi criterio, nadie que sepa que dentro del periodo grabable va a vender un bien inmueble puede estar dentro del régimen simple de tributación, salvo que ese inmueble sea una ganancia ocasional, vaya a producir una ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque resulta que como en el régimen simple de tributación no existen costos, tampoco existe costo en la venta de bien inmueble. Entonces, sencillamente, si yo lo vendí por 500 millones, por 600 millones, por 900, por 1000, por 2000, por 3000, esa es la base grabable en el régimen simple de tributación. No debería estar ahí. Pero entonces, para que tengan en cuenta esos dos, ¿no? Que son como los comunes o los que normalmente, esos son los tres errores en ingresos. ¿Cuáles son? Netean el ingreso, ya sabemos que no, porque es el ingreso bruto. Omiten ingresos que la gente no sé por qué cree que los ingresos financieros no hacen parte de la base del régimen simple de tributación. No sé por qué. Y segundo, cuando venden bienes inmuebles, esa hace parte de la base grabable del régimen simple de tributación. Carlos, ¿y cuáles son entonces los ingresos no constitutivos? Ah, lo mismo del impuesto de renta. Si usted mira por allá, a partir creo que del artículo 33 o 36 en adelante, están todos los no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Ahí los encuentra toditos. Bien, esto recuerde que se calculó, ¿no? Esto se calcula aquí, esto se le trajo aquí de manera automática y vamos a hablar de estos personajes que están aquí. Este personaje que está aquí también se puede corregir en la declaración anual. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que si usted se equivocó, tomó más aportes a los que le correspondían, tomó menos aportes a los que le correspondían, lo puede ajustar en la declaración del 260 anual, no pasa absolutamente nada. Bueno, si va a pasar abajo, vamos a darnos cuenta que si hay lugar a un ajuste, pues acá abajo vamos a hablar ahorita de ese ajuste. Pero entonces, ¿qué quiero que tenga claro aquí en este renglón 45? Resulta que cuando unas personas se sentaron en una mesa, recuerden que el régimen simple de tributación nace porque fracasa el monotributo. Esa vaina, nadie le paró bola al monotributo, nadie nunca entendió el monotributo, nadie se inscribió en el monotributo. Yo creo que al final, eso fue en el 2016, ¿no? Nació en el 2016, comenzó a operar en el 2017 y murió en el 2018, monotributo. Y al final, no sé, puedo equivocarme, pero creo que eran 21 personas solo las que se inscribieron en esa vaina del monotributo. Entonces una gente sentada en una mesa dijo, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto sea simple? Ah, bueno, vamos a llamarle simple. Y ya. Y entonces después dijeron, pero ¿cuál es el problema? Que la gente no se formaliza. ¿Y por qué? Porque es una carga tributaria, una carga laboral muy... Ah, bueno, entonces vamos a meter una vaina que se llame descuento tributario y la aporta pensión del empleador. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que uno encuentra en la declaración anual asociados a el aporte a pensión? Son los siguientes. Primero, la norma dice, oiga, solamente lo que corresponda al aporte a pensión del empleador. Es decir, si usted le aplica el descuento del 4% a su trabajador y usted lo pagó en la planilla, porque creo que el error parte de ahí, no es ese el que va a tomar, es igual que en renta, ¿no? Exactamente igual que en renta. En renta, ¿qué es para usted una deducción? Pues lo que corresponde al aporte del empleador. Entonces, en el régimen simple de tributación, ¿qué va a ser únicamente descuento tributario? Pues únicamente lo que corresponde al aporte del empleador. Lo que corresponde al empleado no lo puede tomar usted como un descuento tributario. Ese es el primer error. El segundo error es que yo tengo que observar que la norma me estableció un requisito para poder tomarme el descuento tributario de el aporte a pensión. Ese requisito está en el 903 y también está en el 1625, pero son cuatro los requisitos, Son, primero, tienen que corresponder al periodo grabable. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el periodo grabable del régimen simple de tributación? Anual, 1 de enero a 31 de diciembre. Uno diría, bueno, fácil, ¿no? Cualquiera del 1 de enero a 31 de diciembre, pero no. Porque resulta que por allá el 903 o 904 del Estatuto Tributario dice lo siguiente, venga, para que usted tenga lugar al descuento tributario, el requisito para el descuento tributario se cumple en el anticipo bimestral, no se cumple en la declaración anual. ¿Por qué? Porque la condición para ese descuento tributario es que yo pague lo que corresponde al aporte a pensión antes de presentar el anticipo bimestral. Lo dice el 903 o 904. Y entonces ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque como nosotros consolidamos anual, 903, 904, 903, mira, por aquí está.
por aquí está esto. Mira, aquí está, mira. Por aquí dice, para la procedencia del descuento tributario, estamos hablando del aporte a pensión, se refiere a esto. El contribuyente del régimen simple de tributación debe haber efectuado el pago de los aportes antes de presentar el recibo electrónico del anticipo bimestral de que trata el 910. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está condicionado a que usted pague el aporte a pensión, pues lo voy a decir de otra forma, yo no sé si eso es menos técnica, no es que paguen la planilla antes de diligenciar el 2593. La planilla tiene que pagarla antes del 2593 para poder tener lugar adentro de ese periodo grabable, tomar eh, el descuento tributario. Es que me pica la lengua por decirle algunas cosas de cómo yo veo el tema, ¿no? Pero es que muchas veces mi interpretación es muy contraria a la norma y puedo inducirles al error, pero simplemente lo voy a dejar como un chisme, ¿sí? Como un chisme. ¿Por qué? Porque si uno mira, esta norma se refiere al 910. Si uno va acá a mirar el 910, declaración y pago al tal, entonces dice los plazos que establezca el gobierno nacional, no, consolidada anual simple, el contribuyente deberá una declaración y todo eso. Entonces aquí uno encuentra que dice que, bueno, que claro, yo debo presentar el anticipo bimestral en la fecha en la que el gobierno nacional lo diga. Sí, vamos a mirar aquí exactamente donde lo dice, con independencia de que haya saldo a pagar anticipo de conformidad con el gobierno nacional en los términos del 908, del anticipo, tal. Entonces, a mí se me da por pensar, sí, a mí se me da por pensar, esto no lo estoy afirmando, sino simplemente a manera de chisme. Por favor, no me copie simplemente como un chisme. A mí siempre se me ha dado por pensar que si la norma me dice que corresponda al periodo, ¿sí? Que corresponda al periodo grabable, lo dice el 1625, el periodo grabable del simple no es un bimestre, el periodo grabable del simple es el año. Y que lo pague previo a la del 2593, previo a iniciar el 2593. ¿Qué pasa si yo presento el 2593 temporáneo? Entonces, ¿qué pasa si yo el 2593 del primer bimestre del 2022 voy a presentar la anual y me doy cuenta que ese 2593 no lo he presentado, no lo he diligenciado? Y entonces yo antes de hacer la anual del régimen simple, diligencio el 2593 y ya había pagado porque pagué por allá en junio la seguridad social de enero y febrero, la pagué en junio del 2022. Ah, entonces yo estoy cumpliendo con la norma dice. La norma dijo que yo antes de presentar el 2593 pagué la seguridad social. Y lo estoy cumpliendo, pero tómenlo simplemente ahí como un chisme, ¿no? Como un chisme porque a mí se me da por creer que la norma no lo prohíbe en ninguna parte. La norma no dijo siempre que el 2593 no se pague por fuera de los términos establecidos. No lo dice en ninguna parte. Entonces, y si usted lo encuentra, por favor, me lo hace saber para yo corregir mi interpretación. Pero bueno, ¿qué quiero que quede claro acá? Como vamos a partir de que usted hizo sus 6 anticipos bimestrales del 2593, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar como descuento tributario? Usted tiene que observar que este descuento tributario usted lo pudo o no lo pudo haber tomado en el 2593. Entonces vamos a crear los dos escenarios para que sea un poco más clara la idea. Vamos a suponer que usted en un bimestre cualquiera del 2022, usted tenía derecho a un aporte a pensión y no lo tomó. ¿Por qué tenía derecho? Porque cumplía con los 4 requisitos que exige la norma. Que el trabajador sea suyo, que sea únicamente el porcentaje que corresponda al empleador, que corresponda, dice la norma, causado en el periodo, ¿no? Uno entiende que causado debe hacer referencia a devengo, ¿no? Que esté causado dentro del periodo y no recuerdo cuál es el otro. Vamos a buscarlo aquí rapidito porque lo vamos a conseguir rápido porque está por aquí. Aquí está, mira, está en el 1625 y dice lo siguiente. Ser causado en el mismo periodo grabable del simple. Ah, perfecto. Entonces, cuando dice que ser causado dentro del mismo periodo grabable del simple, es que corresponde al 2022. ¿Qué quiere decir eso? No, Carlos, es que la seguridad social de 2021, diciembre, la pagué en el 2022. ¿Me la puedo tomar en el simple del 2022? No. Y si la incluyó dentro del 2593 del primer bimestre del 2022, ahora en la declaración anual del simple la tiene que sacar porque no corresponde por devengo al 2022, corresponde al 2021. Tienen que causarse dentro del periodo grabable 2022. Ser pagado oportunamente. Ah, entonces mira lo que dice esto, que este es el que me lleva a mí a la discusión grande, ¿no? Ser pagado oportunamente de conformidad con las normas que regulen la materia
y no corresponder a intereses y sanciones y demás obligaciones de los pagos a pensiones. Aquí hay otro error común. ¿Por qué? Porque resulta que el descuento tributario es únicamente el aporte a pensión. No, mira, es que yo pagué el aporte de pensión más unos intereses. No, no, no. El descuento tributario únicamente es el aporte a pensión. Corresponder a trabajadores, pues que tienen relación laboral conmigo. Sí, son mis trabajadores los que tienen relación laboral conmigo. Por eso, si yo soy. No, todavía no voy a explicar eso. Entonces, tienen que ser mis trabajadores. No, 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 que un juegue, no, no, no. Mis trabajadores están afiliados, son mis trabajadores, contrato de trabajo afiliado y todo por mí. No, Carlos, que si yo los tengo a través de una cooperativa, no sé, de trabajo y ellos me. No, 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 no. Tienen que ser tu planilla la que tú pagas y tú pagas como empleador. Y directamente por el contribuyente. Si no, no es que lo tengo tercerizado ni nada de esa vaina. Eso es lo que evita, entre otras cosas, gran parte del régimen simple de tributación. Bueno, entonces, eh, miren que si uno mira este numeral 2 y uno mira el numeral 1 y uno dice, ok, en la periodicidad del descuento tributario es anual y que se pague oportunamente. Y si no lo pago oportunamente, pues lo que voy a tener lugar es a pagar unos intereses moratorios. Pero podría ser otra interpretación, ¿no? Uno podría decir, ah, no, causado dentro del periodo, pero que únicamente aquello que se pague en las fechas que correspondan con el calendario de la que diga la materia, ¿no? Por eso, pues le digo que lo tomen más bien a manera de chisme mi interpretación, porque eso podría ser una discusión con la administración. Entonces, bueno, ¿cuál es el error común para que ustedes copien ahí cuál es el error que no pueden cometer? Primero, no pueden tomarse el descuento tributario de un aporte a pensión que no corresponde al periodo grabable 2022. No pueden. Segundo, tuvieron que haberlo pagado antes de presentar el 490 de ese bimestre, porque entonces el 903 lo condicionó a eso. El 903 dijo, venga, pero siempre que usted me haga el favor y me pague eso antes de presentar el 2593. Y tercero, pues que corresponda a empleados, ¿no? Que corresponda a mis empleados y sobre todo que el porcentaje que le descuento al empleado no lo voy a meter ahí como un descuento tributario. Ya, son esos lo que quiero que tengan claro, ¿no? Primero, correspondan al periodo grabable 2022. Segundo, que yo aparezca como empleador en la planilla. Y tercero, que haya pagado que como lo tomé en un 2593, me asegure que ese aporte a pensión lo pagué antes de presentar o de diligenciar o montar ese 2593. Ya, con eso quedo tranquilo de que no vayamos a cometer ese error. Este personaje que está aquí está dentro de ese, porque recuerde que yo le dije a usted que el 99.9% se diligenciaba de manera automática. Resulta que esto está dentro de ese 0.1% que hacía falta. ¿Por qué? Porque este es un descuento tributario que se toma en la declaración anual. Este 0.5%. Este 0.5% exige la norma que tiene que estar certificado por la entidad financiera, porque resulta que yo no sé, a mí me puede fallar la memoria, pero todos los descuentos tributarios que he conocido en mi vida, todos, eran descuentos tributarios porque yo pagaba algo. Sí, descuento tributario por industria y comercio. Ah, porque yo pagué la industria y comercio. Descuento tributario por IVA en activo fibral. Ah, porque yo pagué o porque construí el IVA. Descuento por donaciones. Ah, porque yo doné. En inversiones, no sé qué. Ah, claro, porque yo siempre pago. Pero resulta que este descuento tributario es un descuento tributario atípico. Y no es un descuento tributario porque yo pague. Es un descuento tributario porque a mí me paguen. Entonces recuerden que había una gente sentada en una mesa, ¿no? Y entonces esa gente sentada en la mesa, ¿cómo hacemos para que el simple sea simple? Ah, no, vamos a llamarle simple. Y después dijeron, ¿y cuál es el problema dentro de esta gente que queremos que se formalice? Que hace rato se desvirtuó el propósito de la formalización, ¿no? No, no está claro cómo es ese tema de la formalización en el simple, en mi criterio. Ah, no, el problema ya primero es que la carga laboral, la gente dice que eso mejor. ¿Para qué? Porque esa vaina cuesta mucho. Ah, entonces el descuento tributario de la aporta pensión. Y después, ¿cuál es el otro problema? No, es que esa gente todo lo maneja en efectivo. Esa gente resulta muy complejo porque esa gente, la informalidad es día a día, plata del día a día. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, vamos a entregar un descuento tributario asociado con los medios en los que reciban los pagos, para incentivar que reciban pago a través de canales bancarizados. Y entonces nace ese descuento tributario que está ahí. Nace ese descuento tributario que viene siendo el 0,5% de los ingresos por las ventas. Yo creo que este está en el 912. Vamos a mirar si está aquí en el 912, porque ojo que necesitamos un 912. Necesitamos una prueba, ¿no? Está, dice por aquí. Los pagos bonos susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes o régimen simple de tributación por concepto a través de tal y otros mecanismos deben pagar el 0,5%. Mira, aquí está.
conforme a certificación emitida por la entidad financiera adquiriente. Por la entidad financiera adquiriente. Entonces uno tiene que tener este certificado, ¿no? Por si de repente usted lo van a fiscalizar algún día y le van a decir que está la DIAN arrebatada en estos días. Y está bien, porque al final, ¿cómo encuentran la evasión? Pues fiscalizando. Aunque bueno, nos ha tocado una maratón grande estas 2 últimas semanas. Nosotros hemos tenido casi que todos nuestros clientes en fiscalización, porque resulta que gran parte de nuestros clientes, si no es el 80%, hacen parte de consorcios de unidades temporales. Y la DIAN tiene un programa de fiscalización a miembros de consorcios de unidades temporales. Lo que quiere decir que el 80% de nuestros clientes en estas 2 últimas semanas está en proceso de fiscalización. Por eso las ojeras. Bien, entonces, la prueba de esto, ¿no? La prueba de esto. Entonces, la prueba de esto, ¿cuál es? Oye, el certificado que me genera la entidad, ¿no? Entonces, usted revise cómo su entidad le genera ese certificado para que usted tenga la prueba ahí. Bien. Normalmente uno en el anticipo, en los anticipos, hay normalmente algunas cosas que confunden. Voy a aprovechar para mencionarlas acá. ¿Por qué? Porque resulta que cuando a mí en el 2593, cuando voy presentando cada mes, voy presentando este señor que es el 2593, y no tengo el 2593, pensé que lo tenía abierto por acá. Este señor 2593, cuando yo lo voy presentando, a mí me van quedando unos excedentes, ¿sí? Estos excedentes, resulta que estos excedentes nacen y mueren en el anticipo 2593 y nacen y mueren dentro del periodo grabable. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que cuando hay lugar a un excedente, en este caso en el que acabo de sombrear aquí arriba, cuando el descuento tributario supera el monto del anticipo o el componente simple de este bimestre cualquiera, ¿no? Cuando el descuento tributario por el aporte a pensión excede el impuesto del componente simple, pues hay un excedente. Y ese excedente yo lo voy pasando de un bimestre a otro, de un bimestre a otro, de un bimestre a otro. Pero es importante que sepan que ese excedente muere aquí en el 2593, no hay excedente en el 260, porque como el 260 es como la declaración anual, pues él me trae todo y me consolida un tema de tarifas que ahorita voy a explicar y listo. Y allá se me generará un saldo a favor o un valor a pagar. Pero no, Carlos, ¿qué hago con este excedente? No, ya eso está ya dentro del 260 porque ya trajo toda la información. Carlos, y entonces este excedente que me queda en el último bimestre del 2000, que me quedó en el último bimestre del 2021, ¿me lo puedo arrastrar al primer bimestre del 2022? No, porque el excedente nace y muere dentro del mismo periodo grabable. Anótenlo por ahí, ¿no? Porque eso puede ahorrarles mucho dolor de cabeza después. El excedente nace y muere dentro del mismo periodo grabable y dentro del 2593. Entonces, cada periodo grabable, por ejemplo, ya iniciamos 2023. Yo únicamente puedo tener excedentes a partir de la primera declaración del anticipo del 2593 del 2023. Carlos, ¿y qué hago con el excedente que me quedó a 31 de diciembre en el sexto bimestre del 2022? Nada, porque ese ya se fue para su declaración anual. No va a hacer nada con eso. El excedente nace y muere en el 2593 dentro del mismo periodo grabable. Eso aplica para todos los excedentes que aparezcan en el 2593. Si usted anota eso, se va a ahorrar varios dolores de cabeza dentro del 2593, que es como el error común dentro de los 2593, no de un periodo a otro, y entonces ese excedente de dónde vino, eso no hay lugar a ello, para que lo tenga presente. Bien, entonces volvemos acá. Perfecto, entonces este total de descuento tributario se va a calcular de manera automática. Recuerde que este lo tiene que diligenciar de manera manual, este no lo va a diligenciar automáticamente con la información de los 2593, justamente porque nunca lo incluimos dentro de los 2593, porque ese personaje únicamente está en la declaración anual. Aquí se va a volver a calcular el impuesto del simple. Cuando digo que se va a volver a calcular es ¿por qué? Porque si usted hizo ajustes en el componente territorial, ese ajuste en el componente territorial pues va a hacer unos reajustes aquí, o perdón, dentro de las bases gravables, él se va a volver a recalcular aquí dentro del régimen, dentro del impuesto del régimen simple de tributación. Muy bien. Este personaje que está aquí también es otro problema, el 49. Voy a ponerlo grande, ¿no? Grande. Mire que vamos a repetir una oración aquí entre todos. Miren, vamos a repetir lo siguiente. Las únicas retenciones y autorretenciones que puedo llevar al renglón 49 son las que me practicaron antes de pertenecer al régimen simple de tributación dentro del mismo periodo grabable. Eso fue lo que le faltó a este formulario, ¿no? Practicadas antes de pertenecer al régimen simple de tributación en el mismo periodo grabable. Vamos a mirar qué es eso. Resulta que usted normalmente se pasa al régimen simple de tributación. Usted sabe que el régimen simple de tributación es opcional
Usted entra hasta el último día hábil del mes de febrero, 28 de febrero, y se sale antes del 31 de enero de cada año. Cosa que me parece que está mal. Uno debería entrar en la misma fecha y salir en la misma fecha, pero bueno, así quedó, con la 2155, creo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, yo puedo tomarme un tiempo dentro del mismo periodo grabable para irme al régimen simple de tributación. Y entonces, ese irme al régimen simple de tributación significa que yo me inscribo en el régimen simple de tributación el 25 de febrero del 2022. Suponga, ¿no? 25 de febrero del 2022. ¿Cuáles son los únicos personajes que puedo llevar aquí en el renglón 49? Los únicos personajes que puedo llevar aquí son las retenciones en la fuente que me practicaron mis clientes entre el 1 de enero del 2022 y el día que me pasé o que actualicé el RUT y dije, ya yo no soy ordinario, yo ahora soy una persona simple. Hasta ese día, entre el 1 de enero y el día que actualizó el RUT, esas son las retenciones que va a llevar a este señor 49, claro. Y como usted ya seguramente se practicó la autorretención en enero, en el 350, esa obviamente también. Mire que dice retenciones y autorretenciones. Entonces, ¿cuál es la que cabe? La del primer mes, la del primer 350 de enero del 2022. Esa es la que va a buscar. Carlos, y entonces, ¿qué hago con las retenciones en la fuente que me practicaron después de pertenecer al régimen simple de tributación? Nada más hay una opción. La norma solamente contempla una opción. Yo sé que es problemático y yo sé que cuesta, y normalmente cuesta porque la otra persona desconoce la norma. ¿Y qué es lo único que usted puede hacer? Solicitar que le devuelvan la plata. Lo único que usted puede hacer es decir, mira, devuélveme mi plata, que tú no me das por haber practicado ninguna retención en la fuente porque yo pertenezco al régimen simple de tributación. Entonces, vamos a concluir una cosa importante de ese renglón 49, que también hay bastantes errores ahí, y es, únicamente yo me voy a tomar ahí las retenciones en la fuente que me practicaron en el 2022 antes de pertenecer al régimen simple de tributación. Ya esas, que me las certifiquen, ¿no? Y la que yo me, la autorrenta de el primer 350 del mes de enero del 2022, ya. Porque usted no alcanzó a presentar la segunda autorretención en la fuente. No la alcanzó a practicar. Otra vez, no. Carlos, ¿y qué hago si a mí me practicaron pedir que le devuelvan la plata? Porque eso no lo puede tomar, la norma se lo prohíbe. No se meta en problema usted por resolverle el problema que tiene el otro, porque el problema del otro se resuelve fácil, porque él le puede devolver la plata a usted y la norma le dice, venga, devuelva la plata, si usted ya lo había incluido en un 350, entonces sencillamente ese monto de esa declaración, de esa retención, disminuyeran en las otras retenciones que siguen y no pasa nada. Incluso usted podría corregir su 350, porque como lo que está haciendo es disminuyendo el valor a pagar, no hay lugar a sanción. Pero entonces usted se pone a resolverle el problema al otro y no se encarga del que el problema suyo es el suyo. ¿El suyo cuál es? Que yo solamente me puedo tomar retenciones en la fuente entre el 1 de enero del 2022 y el día que actualicé el RUT. Ya, esas son las que me puedo tomar. No me puedo tomar las otras, pedir que me devuelvan la plata. Yo sé que esa discusión resulta compleja, ¿no? Y hay contadores todavía como muy cerrados al tema. Y entonces, ¿yo cómo hago? Si yo lo declaré, pues corrige ese 350 o réstalo de las siguientes declaraciones del 350 y ya, así corrige ese problema. No pasa nada con eso. Bien. Miren que este es otro que normalmente cometemos errores. Y aquí cometemos varios errores y quiero hacer tres conclusiones, creo, alrededor de este. Tres conclusiones. Primero, lo único que pasa del régimen ordinario al régimen simple es el anticipo. Lo único que pasa del ordinario al simple es el anticipo. Incluso, lo único que pasa del anticipo al ordinario es anticipo. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros vamos a hacer la declaración anual del periodo grabable 2022 en este 260. Pero resulta que usted por el periodo grabable 2021, usted pudo ser régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Y entonces usted, ¿cuándo presentó la declaración anual del régimen ordinario del impuesto de renta del 2021? Por allá en abril o mayo del 2022, cuando ya usted era régimen simple de tributación. Porque recuerde que usted se pasó al régimen simple de tributación por ahí en febrero, ¿no? Del 2022, pero usted declaró renta por el 2021 en mayo o en abril. Usted tuvo que haber liquidado anticipo en esa declaración de renta, porque el anticipo en renta siempre es obligatorio, nunca es opcional, siempre es obligatorio, incluso si yo sé que pertenezco al régimen simple de tributación, y eso va para los que vayan a hacer declaración de renta ahora, ¿no? Usted va a hacer la declaración de renta del 2022 ahora, la otra semana, la próxima semana del 2023. Es posible que usted diga, pero si ya yo no soy del simple, porque yo sé que me pasé el simple en enero,
¿para qué voy a hacer anticipo? Es que no es opcional, es que la norma lo obliga. Entonces usted tiene que determinar su anticipo. Pero entonces ya usted sabe que este anticipo pasa de renta a el régimen simple de tributación, no se pierde. Entonces, ¿cuál es el que va a ir ahí? Ahí únicamente puede ir el anticipo que usted determinó en su formulario, 210 o 110 de renta. Ya, el único. Usted busca en el formulario 210 o 110 del impuesto de renta del 2021 y usted dice, ven, yo anticipé renta por el 2022, sí, renglón 50, no, 0, renglón 50. Carlos, mira, pero es que yo tengo el del 2020. No, 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 no. Es el año inmediatamente anterior. El año inmediatamente anterior. Bien. Perfecto. Y fíjense que en el caso contrario también aplica. ¿Cuál es el caso contrario? ¿Qué pasa si usted pertenece una parte de un periodo grabable al régimen simple de tributación? Voy a colocar un ejemplo porque a lo mejor se entiende de mejor forma. Vamos a suponer que usted, y ahorita dentro de un rato lo hice su pregunta porque necesito decirle como las cosas puntuales de los errores comunes para que no los cometan y después hablamos. ¿Qué pasa si usted, dentro del periodo grabable 2022, una fracción de ese periodo grabable perteneció al régimen simple de tributación? Recuerde, ¿no? Un pedazo del 2022, usted perteneció al régimen simple de tributación. Luego se excluyó del simple porque a lo mejor superó los ingresos. Vamos a suponer que superó los ingresos y se excluyó. ¿Cuándo se excluyó? En julio del 2022. Entonces usted de enero a junio o a julio, usted fue del régimen simple de tributación. ¿Y qué hizo usted todos esos bimestres? Usted todos esos bimestres pagó su anticipo 2593. Pero resulta que usted en el 2022 no pertenece al régimen simple. Porque como lo que importa es con lo que yo termina 31 de diciembre, usted a 31 de diciembre terminó siendo régimen ordinario. Y entonces, Carlos, ¿qué hago? Ah, no pasa nada. Usted como lo que importa es 31 de diciembre 12 de la noche y usted dice, ¿qué era yo el 31 de diciembre 12 de la noche? Tenía la responsabilidad 05. Voy a presentar declaración de renta. Pero resulta que esos anticipos que dentro del periodo grabable 2022 yo pagué a través del 2593, me lo voy a llevar a renta como si lo hubiese hecho en renta del año anterior. Entonces eso no se pierde, ¿no? Y no dejen perder esa plata. Usted, esos anticipos, porque él, recuerde que él perteneció al simple de enero a julio, presentó al menos 3 bimestres, ¿no? 32593. Esos anticipos que liquidó ahí, componente simple territorial, los va a llevar como un anticipo en el impuesto de renta. Esa plata no se pierde. Entonces, anoten por ahí, ¿no? Lo anotan, lo imprimen y lo pegan en el retrovisor del carro, en el espejo del baño, en la puerta de la nevera, para los que son bastante, que le da bastante ansiedad y comen, en la parte superior de la pantalla del televisor, le toman una foto y lo ponen de fondo de pantalla en el celular, que diga lo siguiente. Lo único que pasa del simple al ordinario y del ordinario al simple es el anticipo. Más nada, más nada. Bien. Anticipos, impuestos simples efectivamente pagados. Entonces, no se preocupe que eso se lo trae solito. El que va a decir, ay, bueno, acá, ¿y cuántos fueron los anticipos que tú determinaste en los 6 anticipos bimestrales de los 2593? Y ahí les va a aparecer, lo que usted efectivamente pagó. No se preocupe por eso, porque ese se diligencia solo. Y aquí viene uno que habitualmente, o creo yo, que causa bastantes problemas. Y ahí a lo mejor nos vamos a quedar un ratico porque se suele causar problemas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que a mí el 2593, vamos a ver si lo encontramos por aquí fácil, me permite hacer lo siguiente. Miren, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está por aquí? Aquí está, miren. Miren, vamos a ver si yo puedo aquí. Miren que aquí dice saldo a favor. Bueno, realmente no sé qué es esto. Ah, ya. Miren lo que dice aquí. Saldo a favor por el impuesto simple, declaración del año anterior. ¿Y esto qué es? Esto es el anticipo bimestral, ¿no? Del 2593. Voy a intentar hacer un ejemplo con esto. Resulta que el 2593 me dice, resta el saldo a favor de la declaración anual del simple del periodo anterior. Es una maravilla. Y después en el 260 me dice, resta el saldo a favor de la declaración anual
del simple del periodo anterior. Ah, una maravilla, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esto es el anticipo del bimestre 3 del 2022. Y obviamente, esta es la declaración anual del simple del 2022, la que estamos tratando de mirar hoy cuáles son esos errores que vamos a evitar, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y cuál es el saldo a favor? En ambas cosas, el saldo a favor es el mismo. Es el de la declaración anual del simple del periodo gravable 2021. Mira esta vaina que parece que es un error, no, pero realmente no es un error. Mira esto. Y la gente aquí se enreda y comete errores luego. Pero no porque la norma esté mal, no, la norma no está mal, la norma está perfecta. Entonces vamos a desenredar este tema para que ustedes no cometan este error en la declaración anual. Primero, es obligatorio incluirlo aquí. Aquí es obligatorio, ¿sí? Aquí es obligatorio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo con los saldos a favor puedo hacer dos cosas. Puedo imputarlo, que es lo que nosotros coloquialmente llamamos arrastrarlo, ¿no? Se imputa en la declaración del periodo gravable sucesivos. Entonces, o solicitar su devolución, ¿no? O yo solicito la devolución. Eso es lo que yo puedo hacer con el, bueno, o solicitar la devolución y además compensar con otras obligaciones, pero nada más tengo esos dos caminos. O lo imputo porque lo arrastro o solicito su devolución. Entonces, si yo lo que quiero es imputarlo, ¿qué es eso, Carlos? Es arrastrarlo en la declaración del periodo gravable siguiente, yo necesariamente lo tengo que incluir en la declaración anual. ¿Y cuál es la declaración anual? La del 260. Ah, ok, Carlos. Carlos, ¿y qué pasa si no lo imputo? Ah, entonces ya no lo puedes arrastrar más nunca. Ya no lo puedes arrastrar más nunca. ¿Por qué? Porque el otro año que hagas otra declaración de régimen simple de tributación, pues como ya no es una declaración sucesiva, ya no lo puedes arrastrar. Pasa exactamente igual que en renta. En renta es igual. En renta yo o solicito la devolución o lo imputo y se me arrastra para poder solicitar la devolución después. Entonces, importante que tú anotes por ahí, en donde sea que estés anotando, que digas, en esta es obligatorio. Pero usted dentro de ese 2593 del año 2022, usted de pronto estaba haciendo el 2593 y usted dijo, oye, ven acá, aquí dice que saldo a favor simple declaración año anterior y ya yo presenté la declaración del 2021 y viene usted y pone aquí tanto, no sé, 10 millones, 10 millones. Entonces, ¿cuál puede ser como la confusión que puede generar el error? Que entonces ahora vamos a hacer la declaración anual y usted podría confundirse y decir, ah, pero entonces como ya yo la incluí en el anticipo bimestral, no la tengo que incluir en la declaración anual. Ahí está el error. Ahí está el error porque es al revés. Yo podría no haberla incluido dentro del anticipo bimestral, pero sí tengo que incluirla en la declaración anual. O de manera opcional, yo la incluyo tanto en el anticipo bimestral como de manera obligatoria, si quiero imputarlo, en la declaración anual. Otra vez, yo sé que eso suena enredado, pero no se preocupen que ya lo van a entender. ¿Qué es esto que yo liquido aquí? Sí, esto que yo liquido aquí es simplemente un anticipo. Algo que me da un valor a pagar, ya. Y ese algo que me da un valor a pagar, este que está aquí, saldo a pagar anticipo, esto que está aquí, esto que va aquí a este renglón, vamos a poner que es 2 pesos. ¿Sí? Imagínense que aquí, uy, ah, bueno, la manualidad no es lo mío, ¿no? Imagínense que ahí dice 2 pesos. Estaba haciendo casi que la Z del zorro yo ahí. Imagínense que ahí dice 2 pesos. Les voy a hacer una pregunta. Yo, pues nada más puedo ver a quienes están aquí en Zoom. La pregunta es la siguiente, 2 puntos. Esos 2 pesos en la declaración anual, ¿dónde van a aparecer? ¿Dónde van a aparecer en la declaración anual? Díganme lo que quieran. Claro, como bien lo dice John, en los anticipos efectivamente pagados. ¿Sí? Aquí. Perdón, aquí en el 51.
olviden el 50, aquí en el 51, que se van a ver también acá abajo. Se van a ver por acá abajo también. Pero bueno, van a estar aquí en el renglón 51. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos 2 pesos? Esos 2 pesos yo los incluyo aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí tonto pero rápido. Vamos a suponer que aquí en el impuesto simple dice 10, ¿sí? Imagínense que aquí dice, yo no sé si yo puedo escribir aquí. Vamos a ver si yo puedo escribir aquí. Creo que no. No, no, y tampoco voy a perder el tiempo buscando cómo se hace porque al final lo que voy a terminar es dañando esto. En la AB. Ah, bueno, sí, aquí dice que se puede ver. Vamos a suponer que aquí en la declaración anual nos da 100 pesos, ¿sí? Ahí nos dio 100 pesos. Y si yo en el periodo grabable anticipé 2 pesos, 2 pesos, ¿cuánto sería el saldo a pagar por el simple? Pues obviamente 98, ¿no? Si no han cambiado las matemáticas, 100 menos 2 debe dar 98, como todo cambia. 98. ¿De dónde traigo estos 2 pesos yo? Estos 2 pesos yo los traigo, me los trae el sistema de estos 2 pesos que yo pagué aquí. Pero resulta que estos 2 pesos que yo pagué aquí es porque yo me traje o me tomé en esta declaración o en este anticipo bimestral, perdón, yo me tomé el saldo a favor del periodo anterior. Entonces yo me lo tomé aquí y esto me bajó el valor a pagar y me dijo valor a pagar 2 pesos. Vamos a suponer que de repente, no, yo no me lo tomé. Yo no me tomé ese valor a pagar. Y realmente yo tenía que haber pagado era 4 pesos. Porque no me tomé el saldo a favor. Que recuerde que el saldo a favor era de ¿cuánto? De 2 pesos. Bien. Perfecto. Entonces, Carlos, ¿qué es este 4? Para que no se me pierda en el ejemplo. Este 4 es el valor del anticipo, no tomándome en el anticipo bimestral el saldo a favor de la declaración anual del 2021. Es este 4. Y estos dos, Carlos, ¿qué son? Estos dos es el valor del anticipo de un formulario 2593 en el que sí me tomé la declaración anual, el saldo a favor de la declaración anual del 2021. Ya. 4, piensen, ¿no? 4 es el valor a pagar en ese anticipo bimestral si no me hubiese tomado el saldo a favor de la declaración anual. 2, el valor a pagar de este anticipo bimestral si sí me tomé el saldo a favor de la declaración anual. Bien. Entonces nos venimos para acá. Entonces, nos venimos para aquí. ¿Qué pasa si yo no hubiese tomado estos 2 que están aquí? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no hubiese tomado esos 2 que están ahí? Más, yo voy a traer esto para acá, para el Excel, porque yo sé que aquí a lo mejor puedo hacer que ustedes se me pierdan. ¿Sí? Voy a hacer... Ah, no, espérate, mentiras, que aquí lo tengo. Mira, aquí tengo... Aquí nos queda más fácil. Qué tonto yo, mira. Qué tonto yo. Mira, aquí les va a quedar más fácil y ustedes lo van a poder ver. ¿De quién estamos hablando? Del que normalmente supone un error, que no quiero que ustedes cometan este error. Y entonces, ese personaje está ¿dónde? Ese personaje está en el saldo a favor. Aquí está ese personaje. Ese personaje está aquí. ¿Qué estoy diciendo de este personaje? Estoy diciendo, ojo, porque como en el anticipo bimestral del 2593 también me lo pude haber tomado, me puede generar un error en la declaración anual, porque yo podría pensar que como lo tengo en el 2593, no lo tengo que incluir en la declaración anual, y vamos a ver que en la declaración anual es que es obligatorio para poder seguir imputándolo en las declaraciones siguientes. Entonces, ¿de dónde proviene este personaje? Este personaje viene del saldo a favor de la declaración del periodo grabable 2021, pero resulta que yo dentro de algún bimestre del periodo grabable 2021, yo me pude haber tomado ese saldo a favor. Yo lo voy a colocar aquí, yo no sé si esto está automatizado, ahorita lo revisamos, y voy a decir que en el tercer bimestre del 2022, ya yo había presentado la declaración anual del 260 del periodo grabable 2021 y me dio un saldo a favor de 8 millones de pesos. Me lo inventé, ¿no? Esos 8 millones de pesos me los acabo de inventar. ¿Qué fue lo que sucedió en este periodo grabable? Ah, en este periodo grabable, lo que sucedió, es decir, en ese bimestre, ¿no? En ese bimestre lo que sucedió es que yo tenía que haber pagado como un anticipo del simple 29.660.000.
Pero como yo me tomé opcionalmente el saldo a favor en ese bimestre que se me generó en la declaración del régimen simple de tributación del 2021, entonces pagué 21.660.000. Vamos a ver si esto está automatizado. Entonces mira que aquí al final, ¿cuánto pagué yo? 21.660.000. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que pasó en el anticipo del bimestre 3 del periodo laborable 2022? Que yo por ese bimestre hice un menor anticipo. Eso fue lo único que ocurrió. Realmente el único efecto que produce el saldo a favor cuando me lo tomo en el 2593 no es que estoy imputando el saldo a favor. No lo estoy imputando, porque él solamente se imputa en declaración anual. Es que en ese bimestre pagué un menor valor de anticipo. Y ya, ¿qué quiere decir eso? Que ese menor valor de anticipo, cuando se me resta acá el valor de los anticipos efectivamente pagados, mira que él que suma. Él viene acá y suma estos personajes que está aquí. Y entonces, ahora, ¿a quién sumó? Ahora no sumó los 29 que estaban ahí. Ahora sumó los 21 que están aquí. Lo que quiere decir que si yo ahora vengo acá e incluyo el saldo a favor, que es lo que correctamente tengo que hacer, de estos se me va a generar una referencia circular seguramente. Vamos a poner aquí 8 millones de pesos manualmente. Esto es lo que tiene que hacer de manera correcta. ¿Por qué? Porque ahora que usted trajo aquí esta declaración anual del saldo a favor del periodo anterior, ahora sí lo imputó. Ya imputó el saldo a favor. Ahora sí imputó el saldo a favor y ahora sí lo puede seguir arrastrando a el siguiente periodo si quiere de manera opcional a un 2593 o a la declaración anual si usted quiere seguir imputándolo del siguiente periodo grabable. Entonces, ¿cuál es el error que quiero que ustedes eviten? El error que quiero que ustedes eviten es que pierdan ese saldo a favor. Que no es un error menor, ¿no? Que es un error mayor. No quiero que usted, porque lo vean un 2593, diga, ya está en el 2593, no lo puedo tomar en la declaración anual. No, porque es que en el anticipo 23 usted no está tomando un saldo a favor. No lo está imputando, porque en el 2593 es un simple recibo de pago un poco más complejo porque determina los elementos del tributo, pero no es una declaración. Entonces, ¿en dónde sí tiene que ir de manera obligatoria ese saldo a favor? En la declaración anual. Carlos, pero es que entonces la estoy tomando doble. No lo está tomando doble. ¿Por qué razón no lo está tomando doble? Porque cuando usted lo tomó en el 2593, lo único que eso significó fue un menor anticipo en ese bimestre. Y listo, y listo, y listo. Bien. Bien, si eso no le quedó como muy claro, pues lo repasa, ¿no? Y hace su ejercicio con su propia declaración para que lo entienda de mejor forma y no vaya a cometer ese error. Entonces, bien, bien. Vamos a repetir o vamos a refrescar la memoria como muy rápidamente de los errores que hemos visto hasta acá, que son los errores comunes en la declaración de renta, de la declaración anual de régimen simple. Primero, comenzamos diciendo que debo revisar mis ingresos por cada uno de los municipios. Eso es lo primero que tengo que hacer. Observar que efectivamente la actividad económica sobre la que tributé es mi actividad económica y si no, si me equivoqué en ingresos, si me equivoqué en actividad económica, lo primero que voy a hacer cuando entra el 260 es ir a ajustar componente territorial. Eso es lo primero que voy a hacer. Ajusto componente territorial para que luego se me ajuste el componente simple por las razones que ya expliqué, porque está integrado y está incorporado al simple. Luego, ¿cuáles son todos los ingresos que son base del simple? Todos los ingresos brutos. Todo. ¿Cómo lo interpretamos? Pues a mí me parece más fácil explicarlo así. Sumatoria de movimientos créditos acumulados de su cuenta de ingresos. Porque todo lo que esté débito, entonces una devolución, rebaja y descuento que no se resta dentro de la base grabable del régimen simple de tributación. Tengan en cuenta siempre los tres que siempre he dicho que son como los comunes, ¿no? No sé por qué excluyen siempre intereses financieros, no sé por qué excluyen el tema de la vivienda, de la venta de bienes inmuebles, que es gravísimo, y se me olvidó cuál es el tercero, que es como común que la gente diga, que neten, ¿no? Prohibido netear. No, yo le resté a los ingresos brutos las devoluciones y esos son mis ingresos. No, prohibido netear, porque ya sabemos que la base grabable es eso. ¿Qué vamos a encontrar en ingresos no constitutivos? Pues los que tengamos lugar a ellos que están allá en la norma. Entre el artículo 36 o 37 hasta el 47 o 48, por allá.
Todo esto que está aquí, entonces se hizo de manera automática cuando ya yo fui y hice mi ajuste. Por acá me ocupé de decirle, ojo, ¿cuáles son los errores comunes en el aporte a pensión? El error común en aporte a pensión es que me tomo una en un periodo grabable distinto al 2022. Ah, no, es que yo la pagué en el... No, pero es del 2021, entonces tiene que ser del 2022. ¿Qué? Únicamente la parte que corresponde al empleador. Y tercero, que me asegure de que en ese bimestre que me dio lugar a ese descuento tributario, yo haya pagado la seguridad social antes del 2593. Ya, así tengo derecho a ese descuento tributario. Y este personaje tengo que tener la prueba, ¿no? Que es el certificado de la entidad. Y listo. Luego por acá les decía que cuál es el error común en este personaje 49. Ah, no, de que yo me siguieron practicando retenciones en la fuente, mis clientes, y yo entonces todas me las voy a tomar aquí. No, porque únicamente son aquellas entre el 1 de enero y el día que actualicé el RUT. El resto, lo único que me queda es pedir que me devuelvan la plata. Luego estábamos hablando del anticipo de renta. ¿Y qué decía yo? Es el único que pasa del un lado para el otro lado. Es el único que pasa del ordinario al simple y del simple al ordinario. Entonces, ¿en dónde lo voy a ir a buscar? Lo voy a ir a buscar en la declaración del impuesto de renta de el periodo grabable 2021. Es el que voy a traer acá, nada más. Y bueno, ya les explicaba cómo pasa del régimen simple al régimen ordinario. Cuando yo dentro de un periodo grabable hago unos anticipos, pero luego me excluyo del simple, esos anticipos que hice los 2593, cuando vaya a presentar el 110 o el 210, lo llevo como un anticipo en esa declaración del simple. Luego estábamos diciendo que por este no se preocupe, porque ese viene de los 2593. Eso viene de manera automática ahí. Y luego estaba evitando que cometa un error común aquí, y por ahí íbamos. ¿Qué les estaba diciendo? Que no se confundan con el saldo a favor que también imputaron en un 2593. Porque en ese 2593, lo único que hizo ese saldo a favor fue hacer que usted pagara un menor valor del anticipo. Pero porque está en ese 2593, no se entiende imputado el saldo a favor, porque únicamente se imputa en la declaración, y la declaración del simple es la del 260. Entonces, es opcional haberlo tomado en el 2593, pero si yo quiero seguirlo imputando, obligatoriamente lo tengo que incluir en el 260. Bien. Perfecto. Perfecto. Ya. Bien. No quiero hablar de sanciones, no quiero hablar de sanciones. No quiero hablar de sanciones porque eso podría meritar otra clase particular para que solamente hablemos de sanciones en el régimen simple de tributación. Las ganancias ocasionales en el simple, las ganancias ocasionales siempre han sido como la hija de menos madre, ¿no? Las ganancias ocasionales, la pobre, nunca han tenido un formulario. Gracias a Dios, nunca han tenido un formulario. No estoy diciendo, si hay alguien que quiere la idea, no estoy diciendo que queremos un formulario para las ganancias ocasionales. No, déjenla así como está perfecto. Ellas siempre han estado en un lugar prestado, ¿no? El renta se llama impuesto de renta y complementario porque el complementario es ganancias ocasionales. Y como el simple sustituye renta, entonces, claro, ganancia ocasional se viene como también mudada para acá y dice, préstame un pedazo de tu espacio que voy para allá. Entonces, toda esta normatividad que está aquí en ganancias ocasionales es exactamente la misma normatividad de ganancias ocasionales de un contribuyente del régimen ordinario, porque recuerden que ganancias ocasionales comienza por allá 299, ¿no? 298 o 300 del Estatuto Tributario en adelante, y esa normatividad es su normatividad. No, es que ¿cuál es la ganancia ocasional para un régimen simple de tributación? No, eso no existe. La ganancia ocasional es la misma si yo soy régimen simple de tributación o si yo soy régimen ordinario. No hay nada particular en ello, nada. Diferente es el escenario en el que yo vendo un bien inmueble que poseo por menos de 2 años, ¿no? O un activo fijo por menos de 2 años. Ahí sí es particular, porque eso no es una ganancia ocasional. Eso en renta sería una renta ordinaria y en el régimen simple de tributación es un ingreso bruto. Vaya, no neteado, ¿no? Ingreso bruto. Bien. Entonces aquí en ganancia ocasional no tengo nada que decirles. ¿Por qué? Porque no hay ninguna particularidad. Es decir, lo mismo que usted habitualmente hace en renta lo va a observar dentro de ganancia ocasional. No hay ninguna particularidad. Miren que otro de esos elementos que está incorporado al régimen simple de tributación es el impuesto al consumo. Entonces, el impuesto al consumo, a diferencia de IVA, porque normalmente, pues, usted puede ser responsable de IVA o del impuesto al consumo. ¿Qué pasa si usted es un contribuyente del simple responsable de IVA? Resulta que el IVA únicamente presta un lugar en los anticipos, porque el IVA no está integrado, ni incorporado, ni sustituido dentro del régimen simple de tributación, con 2 excepciones nada más. Grupo 1, mini mercados, micromercados, peluquerías, tiendas y demás, que nunca serán responsables de IVA, y con la última reforma tributaria a las personas naturales que tengan ingresos brutos inferiores a
Me puede fallar la memoria, 3.500 UVT, no, creo que 3.500 UVT, nunca será responsable de IVA. Pero el resto del universo de IVA sigue siendo igual. ¿Qué es lo único que cambia dentro del régimen simple de tributación? La periodicidad. Que la periodicidad del régimen simple de tributación de IVA es anual. No es ni bimestral ni cuatrimestral, es anual. E incluso prima sobre cualquier otra cosa, ¿no? Prima sobre cualquier otra cosa. Usted del simple es anual, no importa más nada. Entonces, ¿usted por qué no observa nada de IVA dentro del formulario 260? Ah, porque entonces como IVA no está ni integrado, ni nada, ni incorporado, ni nada de esa vaina, él tiene su propio 360, su propio, perdón, formulario 300. Pero ya tuvo que haber presentado esa declaración hace un mes, ¿no? Un poco más de un mes. La declaración anual del simple de IVA en el formulario 300. Por eso aquí en el 260 no hay nada de IVA. Pero en el 2593 usted observa que si hay una microdepuración del IVA en el que dice, mire cuáles son tus IVA generados, y cuáles son tus IVA descontables y cuáles son las retenciones de IVA y dime ya cuál es el valor a pagar por IVA. Porque es simplemente un anticipo de IVA. Bien, bien, bien. Ah, bueno, entonces, claro, entonces no hay, así como no hay declaración anual de industria y comercio para los contribuyentes del régimen simple de tributación, no hay declaración de impuesto al consumo para los regímenes simples de tributación, porque todo se hace dentro del 260. Ahí está. Esa es la declaración de industria y comercio, esa es. Y esa es la declaración del impuesto al consumo, ese pedacito que está ahí, ese pedacito que está ahí. Bien. Perfecto. Luego por acá, aquí se viene de manera automática todos los anticipos que usted hizo dentro de los 2593 por simple y dentro de los 2593 por el impuesto al consumo. Usted se habrá preguntado, bueno, ven acá, ¿y aquí por qué no está industria y comercio? Ah, porque es que eso no importa. Porque resulta que la industria y comercio no importa para efectos de determinar este tema, porque el gobierno luego lo que hace es que dice, bueno, Carlos pertenece al simple, dijo que 3 pesos era para Cartagena, 2 para Barranquilla y 1 para Bogotá. Ah, bueno, coge Barranquilla, coge Cartagena y coge Bogotá. Ya, eso es lo que hace el gobierno con eso. Es lo que yo le declaré, él lo coge, lo recauda y lo paga pues, a cada uno de los municipios. ¿Y por qué no hay nada de IVA ahí en estos dos personajes? No tiene que haber nada de IVA porque el IVA no tiene nada que ver con el 260. El IVA se queda nada más en el 2593 con un pedacito prestado para hacer el anticipo. Bien, ahora, Carlos, ¿y qué es esta vaina acá abajo que nunca he podido entender que eso aparece ahí, que ajuste mayor valor y que ajuste y eso no lo entiendo? Bueno, ¿qué es esto? Resulta que recuerde que yo le dije cuando comenzamos a hablar de acá que cualquier corrección yo la puedo hacer dentro del 260, cualquiera la puedo hacer dentro del 260. Había incluido menos ingresos en un 2593, lo corrijo en el 260. ¿Y qué cree usted que ocurre si usted había incluido un menor ingreso en un 2593? Ah, que usted hizo en su momento un menor anticipo. ¿Y qué le va a aparecer aquí? Le va a aparecer un ajuste a mayor valor de anticipo y sobre eso se liquidará el interés moratorio que corresponda de acuerdo al anticipo al que corresponda ese mayor anticipo del simple. Para eso está eso ahí. Entonces, ¿eso cuándo le va a aparecer? Eso le va a aparecer cuando usted vaya y ajuste algún bimestre del 2593 y usted diga, oiga, qué pena con ustedes, señores DIAN, yo aquí en este 2593 dije que mis ingresos eran 100 y realmente eran 1000. Ah, usted podría decir, me ahorré esa plática y no se ahorró nada, porque entonces aquí le va a aparecer los 900 de la diferencia, le van a aparecer aquí como un ajuste al mayor anticipo del simple, bueno, el valor del simple, no el valor que se calcule, le va a aparecer ahí como un mayor valor ahí en ese caso. Y por eso también va a pasar lo mismo si usted ajusta al impuesto nacional al consumo. Carlos, pero otra vez, y entonces, ¿por qué aquí no aparece el componente simple territorial y no aparece un ajuste a la industria y comercio si yo lo primero que hice fue ajustar a la industria y comercio? Porque no importa la industria y comercio. Porque recuerde que la industria y comercio, por el ejemplo que ponía ahorita, ¿no? De que al final lo que importa es cuánto es el grupo al que perteneces del simple porque ese es tu impuesto. Y dentro de ese está la tarifa el impuesto de industria y comercio. Entonces no importa lo que ocurre en la tarifa de industria y comercio porque ya lo único que importa es lo que importa en el simple porque dentro de esa tarifa del simple está la industria y comercio. Entonces por eso no hay ajuste aquí de eso. Aquí nada más se ajusta es al simple. Entonces, ¿cuándo va a haber lugar a que tú veas ajuste ahí? Ah, cuando tú al momento de hacer la declaración dijiste, uy, yo en un formulario 2593 te tuve que haber colocado era esto y coloqué esto menos. Ah, bueno, cuando lo ajustes en esa sección de ajustes del 260, te va a aparecer un ajuste mayor anticipo simple sin ningún problema ahí. Entonces, esos son
O sea, yo creo que te he dicho bastante cosas que te pueden servir para hacer la declaración anual del régimen simple de tributación. ¿Qué tienes que tener en cuenta como cosas que pueden confundir normalmente? Y es que, recuerda que el 2593 es el anticipo, ¿no? Y entonces, ¿con qué hiciste tú el anticipo? Con las tarifas del 908 de anticipo. Y si tú vas a ver el artículo 908, él tiene dos grupos. Y él dice, estas son las tarifas para anticipo y estas son las tarifas para impuestos. O al revés, ¿no? Estas son las tarifas para impuestos y estas son las tarifas para anticipo. Y las tarifas son las mismas. Las tarifas son exactamente iguales. Las tarifas para anticipo y para impuestos son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Los rangos de los ingresos. Porque los rangos para los ingresos en los anticipos están divididos entre 6, entre los 6 bimestres. Entonces los rangos van hasta 16.000 VT, una cosa así, ¿no? Entonces, voy a mostrártelo para que lo entiendas de mejor forma, porque eso es importante que lo sepas, porque te puede generar algún tipo de confusión si es tu primera declaración del simple. Mira, estas son las tarifas te estoy mostrando, voy a mostrarte las vigentes para el año anterior. Estas son las tarifas, vamos a mostrarte aquí grupo 2. Entonces, mira que esto es, bueno, esta es la tarifa anual. Sí, efectivamente, primero está la tarifa anual. Mira que esto es grupo 2. Y entonces, ¿qué te dice él? Él te dice, mira, si tú tienes ingresos anuales de 6.000 a 15.000 VT, tu tarifa es el 2.2. De 6.000 a 15.000 VT anuales, tu tarifa es 2.2. Pero entonces, de repente, tú en ese mismo grupo 2, cuando estabas determinando un anticipo, tú tuviste en un periodo grabable, mira que tuviste 3.000 VT de ingreso en ese periodo grabable. En ese periodo grabable, entonces tú determinaste un anticipo sobre el 3.9. Pero ¿cuál es tu tarifa anual? La que realmente sobre la cual vas a determinar el impuesto. Es 2.2. Entonces, no te preocupes por eso, pues digamos, no es ninguna situación problemática. ¿Por qué? Porque en la declaración anual, cuando tú hagas el 260, él te va a determinar en esa declaración consolidada todos tus ingresos sobre el 2.2. Ajá, Carlos, ¿y qué pasó entonces en ese bimestre en el que hice el 3.9? ¿Qué hago? ¿Voy y que me devuelvan? No, 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 porque recuerda que eso simplemente fue un anticipo. Simplemente por ese bimestre no es que hayas hecho un anticipo mayor, no, simplemente determinaste el anticipo sobre un porcentaje pues superior y ya, no pasa nada con eso. Ahora, que te puede quedar saldo a favor, claro, claro que te puede quedar, pues producto de eso te puede quedar saldo a favor, pues claro, en la declaración anual, claro que te puede quedar un saldo a favor, que ya lo estábamos analizando hace un rato. La regla del descuento tributario sigue exactamente las mismas reglas de cualquier descuento tributario en cualquier otro impuesto. No pueden superar el impuesto a cargo, ¿sí? No pueden superar el impuesto, el componente simple, no lo pueden superar estos descuentos tributarios que están acá. Bien, yo creo que con eso, en estas 2 horas te he dicho bastante. Normalmente yo no suelo hablar tanto, pero, pero creo que te he dicho todo lo que me preocupa o todo lo que he visto en años anteriores, que la gente comete errores y que yo quería evitar que tú lo cometas en tu declaración del régimen simple de tributación. Si me pides recomendación, bueno, fíjate que te estaba olvidando por acá el tema del patrimonio, ¿no? No, no, ¿qué pasa con el patrimonio? Pasa una vaina rara con el patrimonio que creo que debería corregirse. Bueno, no, no sé, no voy a decir nada de eso. Pasa una vaina rara con el patrimonio y es lo siguiente. En el impuesto de renta, el régimen ordinario, el patrimonio es importantísimo, ¿no? Pues hay renta por comparación patrimonial, pues ya no hablamos de renta presuntiva, pero allá el patrimonio es muy importante para controlar el tema del incremento del patrimonio, ¿no? De un año a otro. Y allá no tenemos el detalle de patrimonio que declaramos aquí en el simple. En el simple nosotros colocamos, mira, el detalle no bueno, sí, este está en el 110 y en el 110 vemos algo parecido a esto, pero no se queda aquí. Pues no se queda aquí, ¿por qué? Porque luego tenemos que decir, no, mentira, y eso tampoco está como, sí, sí. En el 110 lo vemos exactamente así, vemos allá en patrimonio, antes de ver deudas, se ve así. Pero mira, que por acá hay una particularidad con el activo que se posee en el exterior. Yo creo que esto, no sé, creo que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque como la declaración de activo en el exterior antes no era obligatoria para el régimen simple de tributación y con la 2277 sí, entonces yo me imagino que teníamos este anexo para suplir esa declaración anual de activo, esta declaración informativa de activo en el exterior. Pero entonces como ahora va a ser opcional, pues yo creo que debería desaparecer esta vaina, ¿no? Sí, debería desaparecer esta vaina. No, no, no entiendo por qué hicieron esa complicación allá, pero bueno. Pero entonces, si tú tienes activo en el exterior, en el régimen simple de tributación, tienes que entregar este detalle que no existe en el régimen ordinario, pero porque allá sí existe en el régimen ordinario la declaración de activos en el exterior.
Entonces, si a ustedes me preguntan, Carlos, ¿es importante el patrimonio? Claro que es importante el patrimonio. Carlos, ¿y qué regla observo para declarar el patrimonio? La misma regla de norma patrimonial, ¿no? Artículo 269 en adelante, 268 en adelante del Estatuto Tributario que dice valores patrimoniales, cómo determinar el valor patrimonial. ¿Y por qué es importante? A ver, yo voy a decirle por qué creo yo que es importante. Porque usted puede pasar de un año a otro del régimen simple de tributación al régimen ordinario. Y para mí es importante la trazabilidad, la historia de la vida de mis activos. ¿Por qué? Porque a mí no me importa incrementar el valor de mis activos cuando hago reajuste fiscal para que se vea un mayor en el patrimonio. No, a mí eso no me importa. Realmente a mí me importa cuando yo tengo un mayor valor patrimonial en mis activos, es porque estoy incrementando el costo fiscal del activo. Entonces, en el régimen simple de tributación, yo puedo seguirlo haciendo. Yo puedo seguir reajustando mis activos fiscalmente, nada me lo prohíbe. Y cuando vaya al régimen ordinario, pues sigo reajustando mis activos con base en lo que lo registré en el periodo anterior y voy incrementando su costo, su costo, su costo. Entonces, para mí sí es importante, bueno, nadie puede poner en duda de que el patrimonio hay que respetarlo tanto en ordinario como el simple, ¿no? No porque con base en este no se determine nada, yo simplemente voy a decir, voy a declarar en cero el patrimonio. No, cuidado, ¿no? Cuidado. Pero simplemente me parece que, pues, yo debería observar, seguir observando las mismas reglas patrimoniales del régimen ordinario, aún perteneciendo al régimen simple de tributación, para seguir controlando el costo de mis activos, lo que voy convirtiendo en valor patrimonial para que sea costo. Es lo que es importante que ustedes observen. Bien, 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 bien. A ver, déjame pensar aquí si de repente se me olvida algo que yo crea necesario como así como decirte. Eh, Yo creo que no. Sí, yo creo que no. Hablar de sanciones amerita para que se entienda como una sesión adicional que podríamos programar algún día para hablar de ese. Todos estos ingresos que están aquí son ingresos que se te van a venir automáticamente porque de qué dependerá, de cómo en los anticipos bimestrales, a qué grupo perteneciste y cuánto ingreso colocaste y todo eso, ¿no? Recuerde que hay otra cosa injusta dentro del régimen simple de tributación que también debería corregirse a futuro. Y es que en el régimen simple de tributación, si yo realizo más de una actividad, mi tarifa va a ser para todos los ingresos la de la tarifa más alta, la tarifa de la actividad más alta. ¿Eso está bien dicho? La tarifa, la de la tarifa, oye, ¿cómo se dice? La de la tarifa, no sé, me embobé. ¿Cómo se dice esa vaina? Se dice, o sea, la tarifa será la que sea más alta entre todas las actividades que tú hayas hecho. Eso es lo que estabas tratando de decirte. Bien, entonces ese era el espacio que quería hacer con ustedes eh, y que ojalá les sirva para hacer su declaración anual del régimen simple de tributación y vamos a seguir haciendo espacios de este tipo, sobre temas así muy puntuales, no sobre nada así como muy de repente preparado, sino como cosas que sean puntuales que a ustedes les sirvan como tomar un checklist y decir, bueno, si yo voy a hacer esta vaina, tengo que tener en cuenta esto, esto, esto y esto. Esperamos hacer algo parecido para renta después de Semana Santa. Lo haremos igual con el 210 o con el 110 más bien, haciendo como diciendo como trucos, como de cosas que nosotros vemos que la gente normalmente se equivoca. Y así lo haremos también con el 300 y con el 350 y con el exógena y con el 210 y así lo vamos a ir haciendo como cada mes. Entonces, para que se vaya creando como el hábito. Nosotros no le ponemos fecha a nada porque pues porque no le podemos poner fecha a nada, porque depende de muchas cosas y depende de tener espacio y todo eso. Entonces, por eso no, que el último día, no, que tal día, no, simplemente se los avisamos y ya para que sepan y se conecten. Bien. Entonces, bueno, nada, gracias a ustedes por haber venido acá. Me hubiese gustado escucharlos hablar y responder algunas preguntas que me dejan por acá. Voy a tratar de responderlas al grupo de WhatsApp, ¿sí? Al grupo de WhatsApp, a quienes están en el grupo de WhatsApp de Impuestos con Botas, para que bueno, yo no le estoy vendiendo nada, ¿no? Pero Jaime, yo no sé si tú puedes compartirles, o yo creo que yo puedo hacerlo, no, realmente no sé. Si para quienes no pertenezcan al grupo de WhatsApp, no les estoy vendiendo nada, no, yo les dije que no le iba a vender nada. Porque usted podría estar pensando, ¿y cómo me entero si a futuro van a hacer algo adicional? Algo como esto. Y eso nada más es a través de los grupos de WhatsApp. Entonces vamos a ver si les puedo compartir por aquí, por aquí, por aquí, por esto, por aquí, por esto, el grupo de WhatsApp. Pero creo que no, creo que no.
Pero ustedes nos escriben por allá en @impuestos con botas en Instagram y nos preguntan, mira, quiero pertenecer al grupo de WhatsApp de impuestos con botas de noticias. Y ahí se los compartimos, sí, ahí se los compartimos. Bien, entonces gracias por estar acá. No quiero responder ninguna pregunta porque si respondo una, voy a tener el compromiso de querer responderlas todas para no como responder unas sí y otras no. Pero entonces trataré de que en el próximo espacio nos quede un espacio de tiempo para responder preguntas, porque básicamente lo que queremos hacer esto así como muy rápido, ¿no? Que a mí me cuesta hacer rápido, y es darles tips puntuales de cosas que a ustedes les puedan ser útiles. Entonces, bueno, trataré de publicar la respuesta a las preguntas por allá en Instagram, ¿no? Entonces, para quienes están acá y quieran pertenecer a los grupos de impuestos con botas, escriben a @impuestos con botas y dicen, oye, acá yo quiero pertenecer al grupo ese en el que manda noticias. Y ahí les mandamos la información. Bien, les dije que no íbamos a vender nada, ¿no? Y no es mentira, no vamos a vender nada. Nos vemos en un próximo taller de estos rápidos, flash, aprendiendo algo puntual. Y en ese vamos a tratar de sacar el espacio. Si lo tenemos que hacer más largo, lo hacemos para que podamos interactuar, porque a mí me gusta hablar con la gente. Bien, que tengan una buena noche todos y gracias por estar acá. Estoy respetando el tiempo porque me dijo Jaime Luis, me dijo, Carlos, tienes que demorar hasta las 9 de la noche hablando. Jaime, son las 9:01 y demora hasta las 9 de la noche hablando. Chao, que tengan todos una buena noche.